Working the dead of night when the roads are quiet and no one's around to track my moves. Racing the yellow lights to find the gate is open. She's waiting in the room. I just slip on through. You get in, you get down, and then you get gone. You never leave a trace or show your face. You get gone. Should've turned around and left before the sun came up again. But the sun came up again. Into the morning
ikusi duzu, sendo, oso sendo, indartsu hasi dugu Basque Industry 4.0 jardunaldi hau. Ongi etorri guztiak, ongi etorri areto hontan zaudetenak. Ongi etorri ere gaur jardunaldi hau streaming bidez jarraitzen ari zaretenak. Ongi etorri guztiak 4.0 iraultzari eskaintzen diogun jardunaldi honetara. Ondo dakizuen jardunaldi hau Eusko Jaurlaritzaren ekonomiaren garapen eta azpiegitura sailak antolatzen duela, Sprirekin batera, eta benetan espero dugu, zuen interesekoa izango dela gaur antolatu dugun programa osoa. Programa osoa eta anitza. Ez dizuet guztia kontatuko, baina bai pista batzuk, pautatxo batzuk. Berehala, irekiera instituzionala egingo dugu, horretarako eskertzen dugu lehendakariaren presentzia hemen, baita sailburuarena, eskerrik asko, berehala entzungo ditugu biak, eta ondoren Massachusettseko institututik etorretako irakaslea Christine Van Vliet entzuteko aukera izango dugu. Eta jardunaldi honetan ohikoak zaretenok, los que sois ya habituales a esta jornada del Basque Industry 4.0, sabéis bien que la mesa redonda la hacemos a través de las ondas. Convertimos este escenario en un dial, en una radio, el dial 4.0. Después nos iremos a las salas paralelas, nos vamos a dividir. Ya entraremos en más detalle en todo eso que se os va a ofrecer desde las salas paralelas. Pero les quiero recordar las plenarias de la tarde. Un apunte, porque vamos a hablar sobre una iniciativa muy interesante, Basque Innovation Hub. Vamos a hablar también mucho y espero que muy bien sobre ciberseguridad. El director del Centro de Ciberseguridad, del Centro Vasco de Ciberseguridad, Javier Dieguez, nos va a dar una masterclass de la que esperamos mucho. Y vamos a conocer también personalmente las iniciativas del BAIN 4.0. Tendremos a grandes empresas y pequeñas startups que han estado trabajando juntas y nos van a contar cómo ha sido su experiencia. Bueno, esto es más o menos lo que el día nos depara. Solamente recordarles, como ya les he dicho, estamos en las redes sociales, tenemos un hashtag en el que agradeceremos todos sus comentarios, preguntas, si las podemos trasladar aquí lo haremos, lo intentaremos. Ese hashtag es Basque Industry 4. Esperemos que disfruten de la jornada. Y lo dicho, comenzamos con la apertura institucional, con las palabras del lehendakari. Iñigo Urkullu, mesedez, nahi duzunean. Herri ordezkariok, eragileok, jaun Andreok, egunon eta ongi etorriak nire aldetik ere, we welcome to Euskadi Basque Country. Eskerrik asko ekitaldi honetako antolatzaile eta parte hartzaile guztioi. Pozgarria da jakitea, kubo handi hau txiki gelditu dela ekitaldi honetan parte hartzeko. Guztion erronka da industriaren laugarren iraultza eta guztion artean egin behar diogu aurre horri. Este es un evento protagonizado por la empresa. Estamos iniciando un nuevo capítulo de la historia de la empresa y de la industria vasca. Un momento diferente con mucho que aprender y compartir. La colaboración va a ser fundamental y el Gobierno ha propuesto la estrategia Basque Industry 4.0. Esta estrategia es colaborativa. La desarrollamos juntos con la participación de instituciones, universidades, agentes tecnológicos, clústeres y, ante todo, las propias empresas. Etorkizun ekonomikoaren nondik norakoak argitzeko baliogarria izango da lan jardunaldi hau, eta ziur naiz indartuta irtengo da gure enpresa eta industria mundua ekitaldi honetatik. Azken finean, enpresa da ekitaldi honetako protagonista. Enpresak asmatu behar baitu arazoa dirudiena aukera bihurtzen. Enpresak asmatu behar du digitalizazioaren aukerak baliatzen. Hemos conocido una grave crisis. Nos encontramos en un momento de incipiente recuperación económica y compartimos dos objetivos. Mantener la reactivación económica en el corto plazo y, en paralelo,
asentar las bases de la industria y la economía del futuro. Nos corresponde reinventar, y esto no se improvisa. Contamos con un grupo de pilotaje 4.0, cuya seriedad y rigor quiero agradecer, que ha definido una hoja de ruta con 3 retos. Primer reto: incorporar a todas las empresas en este proceso, evitar que ninguna quede atrás, prestando especial atención a las pequeñas y medianas empresas. Segundo reto: impulsar la formación. Euskadi tiene que empoderarse en conocimiento y habilidades digitales. SPRI organiza 300 cursos formativos en materia de nuevas tecnologías y digitalización, con cerca de 10.000 alumnas y alumnos al año. Tercer reto: desarrollar las nuevas tecnologías y posicionar Euskadi a la vanguardia de la industria 4.0 en el mundo. La industria 4.0 es la cabeza de puente de la estrategia de fabricación avanzada y uno de los motores de la especialización inteligente RIS3 Euskadi 2020 para mejorar la competitividad y consolidar el empleo de calidad. Es nuestra apuesta de futuro. Herri txikia gara, eta auzolana da gure lanabesa, baita ere teknologiaren esparruan. Gure sare teknologikoan eragile ugari ditugu, gaitasun handiarekin. Emaitzak begibistan dira, baita nazioartean ere. Zalantzarik ez daukat, lankidetzaren bidez emaitza hobetu ditzakegula. Horregaitik, entitate propio bat sortzea proposatu dugu. Bertan, agente eragile teknologiko guztiak elkartuko ditugu. Teknologiak sare lana erraztu egiten du, eta teknologiaren esparruan sare lan hori areagotu egin behar dugu. Nos proponemos aglutinar al conjunto de agentes tecnológicos con que contamos en Euskadi, tanto en el exterior como en la actividad y entorno empresarial interno. Mantendrán su autonomía, pero compartirán criterios de actuación en los ámbitos de investigación y colaboración con terceros en nuevos proyectos. La colaboración entre estos agentes tecnológicos multiplicará su potencial. Hace un mes conocimos que el Panel Europeo de Indicadores de Innovación sitúa a Euskadi entre los países con alta innovación. Aspiramos a estar entre los países líderes en innovación en Europa, y este es un reto que hoy planteamos y podemos alcanzar trabajando juntos. Europako berrikuntzako adierazleen panelean, berrikuntza handiko taldean kokatuta gaude. Gure helburua da, herrialde liderren artean sartzea eta guztiona den erronka honekin ematen diogu hasiera Basque Industry 4.0 lan jardunaldi honetara. Beraz, nire izenean, Eusko Jaurlaritzaren izenean, ongi etorriak eta eskerrik asko. Eskerrik asko zuri lehendakari hitz horiengatik. Ekonomiaren garapen eta azpiegitura departamentuaren txanda izango da orain, berehala emango diogu hitza Arantxa Tapia sailburuari. Ondo ezagutzen duzue guztiok Jaurlaritzak, gobernu honek zelako konfidantza duen euskal industriaren garapenean, nazioartekotzean, euskal industriaren bide honean. Eta horretarako badugu estrategia bat. Horren berri emango digu orain esan bezala Arantxa Tapia sailburuak. Nahi duzunan, Tapia anderea. Lehendakaria, herri agintariok eta lagunok, eskerrik asko etortzagatik eta egunon. And thank you very much to all of you. Muchas gracias a todos los que han venido de fuera. Bienvenidos al País Vasco. Bienvenido a conocernos a nosotros y la estrategia de la industria del País Vasco.
handi honetan. Gero eta handiago, gero eta jarraitzaile eta parte hartzaile gehiago ditugu. Gero eta ezagutza handiago dugu estrategia honetan. Baina 2014 urtean aditzera eman genizuen estrategia hau ez da gurea, guztiona da. Martxan jarri genuen, baina ez da nahikoa estrategia izatea, baizik eta garatzea, eta horretan ari gera. Horretan ari gera eta gaurko jardunaldian ere ez bakarrikan nondik norakoa da gure estrategia eta zertan ari geran, baizik eta zuek zertan ari zeraten, nola ezartzen ari zeraten eta ze adibide dituzuen, ze ekimen dituzuen ezagutu nahi ditugu. Ekitaldiaren hasieran urtero izaten dugu aukera ikusteko estrategia hau nola garatzen dugun, lehendakaria berak aipatzen zuen bezala pilotaje taldea zertan ari dan, nola ari dan lanean, eta gaur ere esan behar dizuet zertan aritu geran, eta aipatu behar dizuet emankorra izan dela urte hau. Bereziki emankorra izan da 2017 urte hau. Como todos los años, asumo ese compromiso de comentar, permítanme la expresión, minuto y resultado de cómo se encuentra la estrategia y su implantación, sobre todo, en qué ha trabajado el grupo de pilotaje este año. Y decía en euskera que nos ha traído novedades, hemos trabajado mucho, han trabajado mucho todas las empresas del país y, desde luego, creo que se empiezan a ver los resultados. Y con el deseo de ser lo más directa posible y de continuar con los retos que nos mencionaba el lehendakari hace un momento, con los 3 retos, voy a tratar de resumir las actuaciones más importantes en esos 3 retos. El primero, decía el lehendakari, es el de evitar que ninguna empresa nos quede atrás. Es decir, es lo más relevante de nuestra estrategia, evitar que todas las empresas vascas vayan a la misma velocidad. No queremos una industria 4.0 de 2 velocidades. No queremos empresas que sean muy adelantadas y empresas que se nos hayan quedado atrás con el riesgo de que vayan a cerrar como consecuencia de esa falta de tecnología, esa falta de actualización. Y entre las acciones lideradas por el Gobierno, pero sobre todo por el grupo de pilotaje, en el que participan, como decíamos, centros tecnológicos, centros universitarios, centros de FP, agentes tecnológicos, clústeres, empresas, sobre todo, tenemos en primer lugar la puesta en marcha del Basque Digital Innovation Hub, una plataforma en red que, unida digitalmente, va a trabajar sobre diferentes infraestructuras de I+D para proporcionar a todas las empresas industriales la posibilidad de tener esas capacidades tecnológicas en su mano. Sobre todo a esas pymes que quizá por la pequeña dimensión que tienen no tienen la oportunidad de hacerse con esa tecnología de una forma rápida. Van a tener esa tecnología en su mano para hacer frente a los desafíos de la actualización industrial. Sabemos que no todas pueden tener todo tipo de tecnologías y por eso es el objetivo que nos hemos planteado de tener un hub digital, una plataforma al servicio de todas nuestras pymes. No voy a detallar más esta iniciativa porque el director ejecutivo del grupo de pilotaje, Manu Salaverría, nos lo va a contar esta tarde. Por tanto, ahí les dejo simplemente la pincelada. En segundo lugar, el Centro Vasco de Ciberseguridad. La intensidad es cada vez mayor en digitalización en nuestra actividad industrial y eso es bueno porque va a mejorar la competitividad, va a mejorar nuestro posicionamiento internacional, pero como toda buena iniciativa siempre tiene también su parte de riesgo. Y para hacer frente a ese riesgo, Euskadi se dota de un centro de ciberseguridad que está en activo desde el mes de septiembre y que va a ser una nueva infraestructura al servicio del conglomerado de toda la industria vasca, en permanente contacto con todos ustedes para conocer su situación, para atender sus problemas y, desde luego, para mejorar día a día. En ciberseguridad la seguridad no existe, permítanme la redundancia, la seguridad completa no existe, pero tenemos que trabajar porque cada día sea un poquito mejor. Esta iniciativa también será presentada esta misma tarde por su director, por Javier Dieguez, y se trata, en los 2 casos, de 2 iniciativas de envergadura puestas en marcha por el grupo de pilotaje en esta primera iniciativa. Pero además sí quería señalar algo relativo a la inversión en investigación, en tecnología, que este presupuesto de 2018 recoge un incremento de alrededor del 6% para todo lo que es la I+D, la tecnología y la digitalización de la empresa vasca. Van a ser prácticamente 192 millones de euros dedicados a todos estos aspectos.
Horrela, inor atzean utzi gabe jarraitu nahi dugu aurrera, eta horretarako bideratu ditugu bi iniziatiba garrantzitsu horiek, Basque Digital Innovation Hub eta Zibersegurtasun Zentroa, eta noski beti garrantzitsua izaten da iniziatiba daudenean baita ere zati ekonomikoa gehitzea, eta hor ere esfortzu handia egin dugu Jaurlaritza bezala. Baina beti esaten dizuet, gurea zati bat da, zuena da garrantzitsua, gurea laguntzailea da, zuenak behar dute benetan teknologia horiek ezartzeko behar ditugun aktibitate ekonomikoak. El segundo de los retos es la formación, la capacitación en materia de todas estas tecnologías en el 4.0, pero no solo las tecnologías. Requerimos también formación, trabajo en equipo, transparencia, es decir, formas de actuar también diferentes. Beraz, bigarren erronka hau formakuntzari jarri diogu bideratutan, langileen gaitasuna lortu nahi dugu teknologia berrietan, baina aipatzen duen gazteleraz ez bakarrikan teknologian, baizik eta lankidetzan, transparentzian, gardentasunez lan egiten, modu berrietan lan egiten, eta guzti hori noski hezkuntza sailarekin lantzen ari gera. Eta bertan pilotaje taldean beraiek ere zati garrantzitsu bat dute, ardatz garrantzitsu bat dute. Hasiera-hasieratik gaztetxoengatik hasi eta unibertsitateraino iritsiz. Beti ere euskal beharrei, euskal enpresen beharrei erantzun ahal izateko. Tenemos que generar talento, disponer de profesionales cualificados, pero también cualificar, adaptar, flexibilizar a los que ya se encuentran trabajando en todas las empresas de Euskadi, ser atractivos también para poder traer ese talento que se encuentra en el extranjero y que nos va a hacer falta. Nuestra demografía nos va a obligar a tener ese talento bien preparado y nuestra empresa bien preparada va a ser capaz de atraerlo también. Entre las acciones a destacar, además de las que realiza el Departamento de Educación y en las que seguramente el viceconsejero de Formación Profesional, Jorge Arévalo, también aquí presente, después les detallará, y al que desde aquí me gustaría felicitar además por el reconocimiento que ha obtenido en la Unión Europea a la formación profesional vasca. Creo que es para que nos felicitemos todos, pero bueno, como él es el máximo responsable, zorionak Jorge. Decía también el Lehendakari, desde SPRI ofrecemos más de 300 cursos formativos en los que todos los años en digitalización y en nuevas tecnologías se forman más de 10.000 alumnos y alumnas de toda Euskadi. Además, en la mesa de diálogo social, en la mesa tripartita, hemos alcanzado un acuerdo por el cual patronal, sindicatos, gobierno, vamos a analizar el impacto de la industria 4.0 en el empleo y activar la formación ad hoc y otras herramientas que sean necesarias para hacer frente también desde la parte social a este tema. Nos hemos comprometido a elaborar un análisis de los empleos y perfiles del futuro, los que vamos a tener que ir preparando de una forma además acelerada, y hemos puesto como objetivo para el año 2018 el objetivo de impulsar los doctorados industriales, es decir, hacer frente a las necesidades industriales con formación de doctores, que son los que van a hacer también ese tránsito y esa transferencia de tecnología hacia las empresas. Y a ello hemos dedicado casi 6 millones de euros para los próximos años. El tercer reto, el de desarrollar nuevas tecnologías y además posicionar Euskadi internacionalmente en el ámbito de la industria 4.0. Y solo destacar que es necesario que destaquemos, utilicemos esa doble sensación o esa doble capacidad de la palabra. Solo vamos a destacar si ponemos en funcionamiento algo nuevo, algo diferente. Un producto, un proceso, un servicio que alguien esté dispuesto a pagar bien, a que sigamos siendo una industria productiva, a que Euskadi siga teniendo una economía basada en una industria productiva, si somos competitivos y si no perdemos este tren y si somos capaces de posicionarnos. En ese sentido, hemos puesto en funcionamiento la segunda convocatoria del BAID 4.0, la aceleradora de startups en el ámbito del 4.0, en la que participaron el año pasado una docena escasa de empresas grandes industriales. Este año prácticamente hemos doblado la participación y hemos recibido 385 proyectos que quieren participar como startup en la convocatoria, es decir, un 50% más que el pasado año. De ellos, 292 además son candidaturas internacionales.
A lo largo del día de hoy tendremos ocasión de poder conocer las 50 startups que ya han sido seleccionadas y de que las empresas industriales de Euskadi les conozcan, sepan si necesitan ese servicio y puedan acceder directamente a sus capacidades. En segundo lugar, el reto del posicionamiento, decíamos, y para ello desplegamos diversas actuaciones, entre las que cabría señalar el pasado año la asistencia por primera vez a la feria Hannover Messe, con stand propio en el que el Basque Industry 4.0 tenía una relevancia especial. Este año, por cierto, volveremos en la edición del 2018 y además hemos tenido ocasión de presentar la estrategia tanto en Bruselas, en Londres, en Canadá, en Colombia y en el Centro de Digitalización de Baviera, que es uno de los más relevantes de todo el Estado alemán. Beraz, aipatutako ekimen hauek estrategiaren inguruan ari gerala eta ondo ari gerala esan nahi dute, baina ezin dugu atzera gelditu, pentsatuz ze ondo joan zaigun 2017an, jarraitu egin behar dugu, intensidadez, sakontasunez eta elkarrekin lan eginez. Ekimen guztiak izango dira uztargarriak, zuen beharrak eta benetan kanpotikan datozen beharrak, eta horrei erantzuteko gaur izango dugu parada, hausnarketak izango dira, zuek egin duzuena jakiteko, eta animatzen zaituztet ekimen hauekin jarraitzen, ze benetan Euskadik asko jokatzen du arlo honetan. Hau ez da zerbait urtero esaten dut eta horrekin bukatu nahi dut. Ez da zerbait hautatzekoa dana, baizik eta egin behar dugun zerbait. Guztion artean egin behar dugu, baino ez dago atzera bueltatzeko paradarik, ez dago atzera begiratzeko momenturik eta aurrera egiteko honetan animatzen zaituztet jarraitza. Eskerrik asko zuen inplikazioatik eta espero dut gaurko jardunaldia egokia izango dela zuentzako eta beteko dituela ekarri dituzuen helburu guztiak. Mila esker. Eskerrik asko zuri Tapia anderea zure hitzengatik. Berehala aurkeztuko dizuegu gure hurrengo gonbidatua, pero antes de eso tenemos que despedir al lehendakari, agradeciendo muchísimo su presencia en esta inauguración, en esta apertura del Basque Industry 4.0. Eskerrik asko, lehendakari. Como les digo, enseguida comenzaremos con la ponencia del día. Antes y al inicio de la presentación de esta jornada, tantas cosas para decir y algunas se me tenía que olvidar, y efectivamente, una de las más importantes. Como bien saben, tenemos una zona expositiva, 50 empresas que nos están mostrando lo mejor de sí mismas, y también lo ha comentado la consejera, esa zona del BIND 4.0, donde los emprendedores pues están contándonos cuáles son sus experiencias y cuáles son los avances que han ido realizando. Nuestra siguiente invitada viene del MIT, nos va a hablar sobre la revolución 4.0, pero no nos va a hablar de ese lado tan tecnológico, tan de cacharitos, de máquinas. Nos va a hablar desde una perspectiva muchísimo más social. ¿Cómo afecta la digitalización en nuestro trabajo? ¿Se lo han planteado? ¿Cómo afecta la digitalización en nuestros hábitos de consumo? En definitiva, ¿cómo afecta a nuestra vida? Esa es exactamente la ponencia que vamos a escuchar. Se titula «Cómo la manufactura digitalizada cambia nuestra manera de trabajar, consumir y vivir». How digitized manufacturing changes the way we work, consume and live. It's a great honor to have with us. Es un enorme placer tener con nosotros Christine van Vliet. Bienvenida. Thank you. Queso Egunon. Hello. Buenos días. Es un honor estar con ustedes aquí hoy. En primer lugar, quisiera agradecer a los organizadores de Basque Industry 4.0 por ofrecerme esta oportunidad de pasar la jornada con ustedes y también de haber pasado los últimos días en el País Vasco. Es un lugar increíble. Nunca he estado aquí, pero voy a volver en muchas ocasiones tras esta visita. Como ya se ha dicho,
Yo he tenido la oportunidad de pensar en la fabricación avanzada Industria 4.0 desde distintas perspectivas en los últimos años y me alegro poder compartir con ustedes estos pensamientos, lo que he aprendido, cuáles son los desafíos de hoy y del futuro. Lo he hecho desde la perspectiva de ingeniera durante muchos años en MIT, donde inventamos muchas tecnologías y no siempre pensamos en su impacto en el mundo, aunque lo intentamos. También lo he observado desde la perspectiva de un gobierno, el gobierno estadounidense, donde nosotros, al igual que el País Vasco, hemos estado pensando en cómo tratar esos desafíos de la fabricación avanzada a la hora de tratar sus efectos sobre la economía y los trabajadores. Y recientemente, donde yo les he conocido a algunos de ustedes, es en el trabajo en el que hemos hecho en el Foro Mundial Económico, es decir, en el contexto global. No únicamente cómo esto afecta a mi región o a mi país, sino cómo afecta al mundo, donde hay un mix de economías desarrolladas, economías sin desarrollar, empresas grandes, multinacionales y pymes. ¿Cómo puedo trabajar yo para beneficiar a todos los que forman parte de este ecosistema? Y nosotros tenemos que crear el futuro juntos, un futuro donde todos queremos vivir. Y de eso vamos a hablar hoy. Voy a empezar con un objeto que tienen ustedes casi todos en la mano en este momento y que podría mirar durante mi charla seguramente. El teléfono. Esta es una imagen de mi teléfono, es un iPhone y lo compré cerca de mi lugar de trabajo en MIT, en los Estados Unidos. Muchas de las personas que desarrollan y diseñan el iPhone han salido de MIT. De hecho, el empleado más importante de los ingenieros mecánicos de MIT es la empresa donde se diseñó este teléfono, pero no se diseñó cerca de MIT, sino aquí, en Cupertino, en California. Aquí está la sede de Apple. Es decir, en otra zona de los Estados Unidos donde van a trabajar los que salen de MIT y diseñan mucho del hardware, software y los embalajes también de este objeto. Pero este iPhone no se produjo, no se fabricó en Cupertino, en California. Como saben ustedes, se fabricó en Shenzhen, en China, por otra empresa subcontratada, es decir, a medio mundo de aquí, para luego fabricar un teléfono que se devuelve de nuevo a los Estados Unidos donde yo lo compro. Así que al ver el auge, el desarrollo de empresas que existe de esta manera, eso nos ha hecho preguntarnos y estudiar y escribir durante varios años sobre qué significa la producción en la economía de la innovación. Es empresas como estas que diseñan en un lugar, producen, fabrican en otro lugar. Esto siempre ha ocurrido hasta cierto punto, pero ahora se ve en distintos países, distintas zonas horarias, distintos tipos de prácticas laborales. O es un mix. Es decir, que esto podría funcionar para algunas empresas, pero no para todas. Hemos escrito sobre este tema en una serie de libros publicados por MIT para considerar este problema, entrevistando a muchas empresas, principalmente en todo el mundo, algunos en Europa, otros en Asia, otros en los Estados Unidos, y hemos concluido que inevitablemente hay una relación entre la producción y la innovación. Y a pesar de que podría haber ejemplos como una empresa tipo Apple, donde no se produce y se innova en el mismo lugar, esta es de hecho la excepción, no es la regla. Y si no tenemos la innovación y la producción juntas en el mismo sitio, puede presentar problemas para la economía. Así que pensamos de la siguiente manera. La innovación representa la idea. Yo pienso en algo nuevo que yo quisiera producir que me beneficie a mí y a otras personas en el mundo. Esa idea hay que fabricarla con manos, a menudo manos humanas, normalmente en primer lugar las manos humanas, pero cada vez más estas manos son manos automatizadas, incluso manos autónomas o robóticas.
Y esto es el ecosistema de la producción. Esto es lo que nos da un grupo de personas, innovadores, máquinas, partes interesadas, todos para hacer este producto. Luego pasamos a la producción, que puede ser producción altamente automatizada y repetitiva, como esa primera línea de producción de vehículos que vemos en la foto, o puede ser personalizado para el individuo. De hecho, podemos imprimir a través de una impresora 3D y a través de la fabricación aditiva un coche personalizado para una persona. ¿Cómo podemos conectar la innovación a la producción en esos ecosistemas de producción? Y eso es lo que nosotros hemos estado considerando en distintas regiones. ¿Cómo podemos hacer esta relación, este enlace? Esto requiere muchísima inversión en las mismas tecnologías. Y lo que yo les muestro aquí en esta transparencia es la innovación y la tecnología que se ha desarrollado durante mi vida para convertir lo que originalmente era un juguete o una impresora 3D para hacer pequeños objetos que podrían ser llaveros o una maqueta de un edificio o un objeto artístico, como vemos en la imagen. Esa tecnología se desarrolló cuando yo era pequeña, antes de irme al colegio. Pero llevarlo hasta el punto en el que se puede emplear esta misma tecnología para imprimir un coche como el Shelby Cobra azul que vemos impreso en la imagen, esto ha necesitado toda mi vida casi. Es decir, hace unos pocos años, como colaboración entre empresas privadas, el gobierno de los Estados Unidos y algunos laboratorios en los Estados Unidos, se imprimió este Cobra en 12 semanas, desde el diseño hasta la fabricación, gracias a los avances en la impresión en 3D, porque ya ahora podemos imprimir grandes áreas, ya no es un juguete. De hecho, esto ya no es un juguete, es un coche que ha podido conducir nuestro ex secretario de Energía. El vicepresidente solo ha podido sentarse en él y no conducirlo. Pero desde entonces también ha habido avances. En lugar de producir un coche en 12 semanas, algo que es impresionante, ahora hay empresas que se han desarrollado como pymes en colaboración con grandes empresas para imprimir estos vehículos como productos a través de la fabricación aditiva. Así que uno puede pedir su coche según sus especificaciones gracias a estos avances en la fabricación aditiva. Eso es muy potente. Pero además eso ha requerido muchísimas décadas de inversión privada, inversión pública y muchas empresas que han fracasado, desafíos con la tecnología, con las ventas, la distribución, y aún así hoy en día hay muchos desafíos acerca de cómo podemos aumentar todo ese proceso a través de la fabricación distribuida. That's patience in the Hace falta paciencia, la inversión, paciencia de cara a las ideas y paciencia de cara a las personas. Y eso es difícil de aceptar en el mundo actual en el que buscamos un retorno rápido sobre la inversión en software. Bien, vamos a abordar todo ello desde el punto de vista de las distintas partes interesadas. Pensemos en primer lugar en el consumidor. Para el consumidor, la industria 4.0, la inteligencia artificial, lo que hace es brindarte muchas opciones. Significa que siempre vas a poder consultar las noticias al momento, siempre tendrás acceso a datos, siempre tendrás acceso a información de forma portátil, móvil, inmediata, lo puedes llevar en el bolsillo, y lo mismo lo podemos aplicar a las empresas y evidentemente consumidores. Estamos muy acostumbrados a acceder rápidamente a la información. Podemos utilizar nuestro teléfono para solicitar un taxi, para hacer las compras. Podemos utilizar un teléfono también, si lo deseamos, para hacer una llamada, pero parece que son las menos de las veces. Y también lo podemos hacer para programar robots en nuestra casa. Aquí vemos una imagen de otro robot. No es un iPhone, es un iRobot, que es una tecnología inventada originalmente en el MIT. Es una aspiradora, pero la puedo programar desde mi teléfono y puedo estar aspirando a mi casa ahora mismo. La activo desde mi teléfono. Suena muy bien, pero yo no lo hago. No conecto mi iRobot, que sí que tengo, por cierto, a mi teléfono. ¿Por qué?
porque no quiero que esos datos vayan transfiriéndose de un sitio a otro. Porque yo, como consumidora, también estoy muy preocupada con la seguridad, con la ciberseguridad. Sí, lo puedo hacer, pero ¿hasta qué punto quiero compartir datos con esa empresa alrededor del mundo? Hay otra cosa que ve el consumidor, aunque quizás no de forma tan visible, que es el efecto de los cambios de la industria 4.0. Lo que vemos es que el mundo avanza tan rápidamente que muchas veces hay un impacto en lo que es el suministro del agua. Vemos que cada vez hay más carestía de agua. También tiene un impacto sobre el terreno, sobre la tierra. Aquí vemos una mina donde gran parte de los materiales que se han utilizado para construir el iPhone vienen de aquí. Estamos hablando de metales de alto valor, que básicamente mineral de hierro, y esto no lo pensamos al comprar el móvil, ¿verdad? Esta es una mina que recuerda mucho a esta otra de aquí, a esta otra mina, y una de estas fotos es de Estados Unidos, otra de las fotos es de Sudamérica y la tercera es de China. Y es difícil saber qué foto corresponde a qué país, ¿verdad? ¿Qué es lo que les quiero decir? Pues les quiero decir que este tipo de recursos pues se están agotando y nosotros tendremos que decidir si queremos encontrar un equilibrio en el desarrollo de las tecnologías. Evidentemente afecta al consumidor, pero de forma más indirecta de lo que afecta a nuestro planeta. Otra parte interesada, otro actor es el trabajador, el empleado. Son muchas las personas que están interesadas en cómo la industria 4.0 va a afectar al número de trabajos del mercado, el tipo de trabajos y la calidad de los trabajos. Vemos que ya está afectando nuestra capacidad para recualificar a los trabajadores. Ya hemos oído hablar de los programas en curso en el País Vasco para brindar nuevas oportunidades para volver a formar a los trabajadores y actualizar sus competencias. Muchos de esos programas pasan por formar a los estudiantes en informática. Hoy en día los estudiantes están formados en informática mucho antes de lo que lo estábamos nosotros. Vemos una interacción entre lo humano y la máquina y este tipo de interacción también afecta al entorno de trabajo. Esta interfaz máquina-hombre se va a volver más y más importante, incluso de cara a esas tareas que hoy hacen fundamentalmente los humanos. ¿Qué significa eso? Pues que tenemos que saber utilizar las tecnologías de la industria 4.0 y tenemos que ver cómo afecta la forma en la que interactuamos los unos con los otros. Por ejemplo, cuando hoy en día celebramos reuniones, y yo de hecho esta mañana me he reunido antes de esta conferencia con un colega que está en otro país y me puedo reunir desde aquí, el País Vasco, con Estados Unidos o con Singapur. Eso no es ningún problema, porque tenemos unas tecnologías que nos permiten hacer interacciones más productivas online. Esa es una gran ventaja, pero no veo a esas personas cara a cara. Y hay un motivo por el que he venido aquí a esta conferencia, para entablar este diálogo con ustedes, y no me he dirigido a ustedes a través de Skype. ¿Por qué? Porque nos gusta esta interacción cara a cara, esta interacción humana, porque al final se traduce en confianza, se traduce en una mayor comprensión y se traduce en una mayor capacidad para trabajar los unos con los otros de forma más eficaz, aunque es cierto, podríamos vernos a través de la pantalla de un ordenador. Y este es un desafío también para los trabajadores. Forjar esta confianza utilizando la tecnología, cuando la tecnología muchas veces reemplaza esa interacción humana. Y luego, evidentemente, los trabajadores también tienen que gestionar la ciberseguridad. Es posible que yo, como no se diga, no quiera conectar mi aspiradora a mi iPhone. Y los trabajadores también tienen que estar muy concienciados en materia de ciberseguridad. De ello hablarán en profundidad a lo largo del día. Pero esta es una tarea diaria, algo que nos tenemos que plantear. ¿Qué tipo de datos estoy utilizando ahora? Y estos datos, ¿hasta qué punto se los voy a transmitir a mi colega de trabajo, a otra empresa o a la siguiente fase de producción? Estos son retos o desafíos que en los distintos países y regiones
tienen que tener en cuenta. ¿Hasta qué punto vamos a garantizar la ciberseguridad en el contexto de la industria 4.0? Pero para la empresa los desafíos también son muy importantes. Pongamos que una empresa ha formado y reformado o recualificado a todos sus trabajadores, pero ahora tendrá que adoptar decisiones acerca de cómo va a utilizar las nuevas tecnologías. Pongamos que vamos a producir o fabricar este coche. Es un coche altamente customizado o personalizado que utiliza la tecnología avanzada, la impresión 3D, la manufactura aditiva, los componentes de diseño, de ensamblaje, de data analytics. Abordamos este proyecto de fabricación como una operación en la que recurrimos a un tercero para que nos produzca o fabrique ese componente, y ese componente se va a producir y ensamblar de forma manual, como hacemos hoy en día con los iPhones. Si habéis descompuesto un iPhone, habrán visto que a veces en los componentes hay letras manuscritas. ¿Vais a adaptar ese modelo de ensamblaje manual o vais a adoptar un modelo que recurra fundamentalmente a la robótica? Vamos a apostar por un modelo que apueste por un híbrido de los dos, es decir, con la interacción máquina-hombre. Esta no es una decisión baladí, no es una decisión sencilla. Es una decisión que deberán tomar las empresas en las distintas etapas de la producción, y evidentemente necesitarán herramientas para hacerlo. La idea fundamental es que si estamos fabricando el mismo fabricante una y otra vez durante un largo periodo de tiempo, durante distintos años, pues habrá que apostar por la automatización. Ahora bien, si lo que estamos haciendo es fabricar componentes para unos ciclos de producción relativamente cortos, y un ejemplo claro es el iPhone, la automatización no es la vía preferida porque no podemos garantizar el retorno. Merece la pena la inversión, formar a los trabajadores y automatizar el proceso para un ciclo de producción corto. Es verdad que la automatización es posible, pero habrá que ver cuándo tenga sentido, habrá que ver hasta qué punto queremos automatizar, hasta qué punto queremos implicar la dimensión humana, al ser humano, en algunas de las tareas. Esas son preguntas que nos tenemos que hacer. Estamos automatizando cada vez más. Estamos utilizando interfaces robot-hombre, pero tenemos que ser conscientes de las tareas que han de realizar necesariamente los hombres. Los ojos son la mejor cámara, las manos son la herramienta que mejor da con los defectos. Es verdad, va a haber retos tecnológicos, va a haber tecnologías que tengamos que implantar. Habrá que plantearse cuándo automatizar, hasta qué punto automatizar y hasta qué punto implicar al ser humano en los procedimientos automatizados. Otro reto al que se enfrentan las empresas es la transferencia o la cesión de datos y la ciberseguridad. Vuelvo una y otra vez a este tema porque es uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos. Aquí vemos un plano de distintos engranajes. Y bueno, no es complejo, no parece problemático traspasar este archivo de una empresa a otra. Pero ¿cómo creamos los metadatos para hacerlo? ¿Cómo transmitimos esa información de forma segura? Incluso dentro de una misma empresa, ¿cómo puedo pasar la información desde una máquina o dispositivo a otra? Una máquina de los 80 a otra máquina del año 2000, u otra que el año que viene se va a fabricar y que va a estar formada por componentes más avanzados. Está el tema de la integridad de los datos, la seguridad de los datos, la ciberseguridad de los objetos físicos en general. Conforme apostemos por nuevos componentes, lo cierto es que la situación se hace más y más compleja. Este es un desafío al que se enfrentan las empresas, lo están sufriendo, están lidiando con él. Es un reto sobre todo para las pymes. ¿Hasta qué punto necesitamos expertise y know-how en las empresas? ¿Hasta qué punto estamos garantizando una buena colaboración? ¿Hasta qué punto estamos transmitiendo adecuadamente los datos? Y también tenemos que plantearnos la perspectiva del país. Esa es la otra parte interesada y ese es el objetivo de la reunión de hoy. Estamos aquí hablando de la industria vasca 4.0. Estamos hablando de una industria creciente, una industria dinámica, dominada sobre todo por pymes que dependen de la fabricación
fabricación avanzada como eje dinamizador de la economía. Ahora bien, si queremos apostar por esta vía y hacer estas inversiones estratégicas, es importante tener en cuenta que una de las formas de hacerlo es centrándonos en la manufactura de alto valor añadido. Y el País Vasco lo está haciendo, es ahí donde están centrando los esfuerzos. No todos los esfuerzos están, guiados o centrados por lo que es la mano de obra. Estamos centrados en la creación de valor. Esa es una visión estratégica. Luego tenemos que pensar en cómo crear puestos de trabajo de alto valor. Es posible que las empresas pasen de una empresa a otra, de una pequeña empresa a una gran empresa, a una startup durante su trayectoria profesional. Pero esos puestos de trabajo y esa fabricación, ¿cómo podemos garantizar que tengan una buena remuneración, una estabilidad? Eso requiere inversión estratégica, no solamente para formar a los jóvenes, sino también para recualificar y actualizar las destrezas y las competencias de los trabajadores, para adaptarse a los cambios. Esto también nos brinda la oportunidad de desarrollar exportaciones de alto valor. Es algo muy importante para la economía. Y los bienes exportados son muy importantes para las empresas. Y aquí entra en juego no solo la seguridad, sino también la calidad. Y todas estas inversiones son de alto riesgo, pero también de alta recompensa, de alto retorno. Tenemos que plantearnos cuándo invertir en estos cambios, cuándo invertir en las personas, las tecnologías, en las fábricas del futuro, para seguir esta senda. Bien, yo soy ingeniera de formación, me gusta pensar en gráficos y me gustaría representar gráficamente este proceso. Tenemos un eje vertical, un eje horizontal. El vertical lo vamos a llamar dinero, estoy hablando de inversión o de beneficios, pueden ser ambos. Y en el eje horizontal tenemos la escala de producción. Bien, si se me ocurre una idea, pues puedo conseguir fondos de riesgo. Es posible que mi empresa me preste dinero o que destine parte de mis ahorros a este proyecto y que, apueste por este proyecto. Y al final, al otro extremo de la escala, pues estaré fabricando no solo un coche, sino muchos, y lo haré para generar beneficios y ya tendré una empresa viable con beneficios. Puede ser una empresa pública o privada. Bien, el desafío se encuentra en la zona media. Inicialmente, cuando tenemos innovación, la gente está muy emocionada con las ideas y a veces conseguimos fácilmente inversión. Cuando tenemos un producto comercializable, es un éxito, podemos vender y eso nos permite, obtener nuevos créditos de los bancos. Pero en la parte intermedia es donde nos encontramos en una situación más compleja. Hemos gestionado distintos prototipos, pero aún no tenemos un producto de éxito. Es el valle de la muerte. Estamos hablando de esas ideas que están abocadas a morir, a nunca llegar nunca al mercado. ¿Cómo superar este valle de la muerte? ¿Cómo construir puentes para superar este valle? Pues es aquí donde tenemos que desarrollar estrategias, y las regiones y los países han desarrollado distintas estrategias y nosotros estamos viendo qué se está haciendo en los distintos países y regiones para superar este valle. Cada región tendrá que tomar sus decisiones. Déjame que les dé un ejemplo. Los Fraunhofer, este es un enfoque alemán. En Alemania hay 60 institutos especializados repartidos por el país. Cada uno de ellos se centra en algo único, una tecnología específica, un sector concreto, y se centran también en formación especializada, es decir, que los estudiantes incorporen a estos programas o programas en los que las empresas han establecido partenariados con los centros de formación, se incorporan a esas empresas como becarios y al final acaban formando parte de su plantilla. Después de ese enfoque de formación profesional, este modelo ha funcionado muy bien en Alemania. Hay Fraunhofers, estos centros en todo el país y también a nivel internacional, en Portugal, en Asia. Ahí ven hasta qué punto han conseguido extrapolar y hacer viajar este modelo gracias a los partenariados. Este es un enfoque que les ha funcionado muy bien a los alemanes. Alemania tiene una gran reputación en este ámbito. En Alemania tienen trabajadores muy cualificados,
pero me temo que esto no es algo que hemos visto en todas las regiones y en todos los países. El modelo Fraunhofer es impresionante, pero no se aplica muy bien en Estados Unidos. En Estados Unidos hemos decidido adoptar un enfoque diferente. Después de reflexionar y analizar lo que se está haciendo en otros países y en otras regiones, y hemos pensado, ¿qué podemos hacer nosotros en base a cómo funciona nuestra administración, en base a cómo funciona nuestro tejido empresarial, nuestras pymes, nuestras universidades, nuestras instituciones? Durante los últimos 5 años en Estados Unidos hemos desarrollado lo que se conoce Manufacturing USA. Estamos hablando de un conjunto de 14 institutos de fabricación que han sido desarrollados de una forma muy concreta. Aquí ven el mapa de Estados Unidos que ilustra dónde está la sede de los 14 centros, y cada uno de estos centros de fabricación se centra en un ámbito. El primero se ha centrado en fabricación aditiva, el último en robótica avanzada al servicio de la manufactura. Tenemos desde biopharma, fotónica, nuevas fibras, y les daré algunos ejemplos concretos un poquito más adelante. En cada uno de estos 14 centros, los institutos Manufacturing USA se han forjado en forma de partenariados público-privados. Por cada dólar invertido tenía que haber $1 de reparto o asunción conjunta de los gastos entre todas las entes participantes, ya fueran centros de investigación, universidades, empresas. Y este modelo inicialmente se consideró un modelo de cierto riesgo, era un importante reto para nosotros, pero decidimos lanzarnos, apostar por ello. Las empresas han trabajado con el gobierno federal, están asumiendo conjuntamente los riesgos. Hay instituciones académicas como el MIT, que yo represento, que también han querido trabajar con las empresas en lo que es el elemento de la innovación. Y por el momento este experimento está siendo un experimento de éxito. Es verdad, es un experimento, pero hemos querido apostar por ello. Creemos que es la forma de dar un nuevo impulso al país, una nueva forma de dar impulso a las pymes en nuestro país y también a los trabajadores. Bien, déjenme que les dé un par de ejemplos para ilustrarlo. Lo que ven aquí es un polímero, y dentro de este polímero tenemos muchos otros materiales que conforman el núcleo. El polímero ha sido, construido como construimos una fibra de vidrio y como se manufactura la fibra óptica hoy en día. Alguien en MIT dijo, puedo hacer que estas fibras se fabriquen de forma diferente. En lugar de que sean fibras de vidrio, pueden ser fibras de polímero, y esto les puede dotar de nuevas capacidades, y de esta forma podrán servir para una serie de aplicaciones. Uno de los primeros usos comerciales fue para fines quirúrgicos, utilizando estas fibras como láser. Bien, conforme pensamos en cómo diseñar estas fibras, es importante que tengamos en cuenta que estas fibras tienen el diámetro de un hilo. No está tejido, pero tiene el diámetro de un pelo, y esto nos permite enviar señales, son electrónicas, son ópticas, y esta tecnologías que estamos desarrollando y que ya hemos desarrollado en los laboratorios académicos hace ya 20 años, forman ya parte de un instituto de Manufacturing USA que se centra en estas fibras en concreto. Y esta es una industria que creemos es muy importante, y en la región donde yo trabajo ha cobrado gran importancia y ha viajado también este enfoque. Hemos desarrollado nuevas fibras y nuevos textiles que permiten actuar como sensores, que permiten emitir luz, calor, y que permiten muchas aplicaciones, mucho más de lo que nos permite una fibra de algodón. Esto es lo que nosotros llamamos el Advanced Functional Fabrics of America. El acrónimo es AFOA, como ven en la diapositiva, y es un buen ejemplo de cómo una idea que se ha gestado en un laboratorio científico se ha cristalizado y ha aportado un alto valor. Tiene muchas aplicaciones. Estas ideas nos permiten también dar una nueva escala a las plantillas. Bien, hemos visto un ejemplo y ahora os voy a mencionar otro ejemplo en un ámbito muy diferente. Se llama AIM.
American Integrated Photonics Manufacturing, fabricación integrada de fotónica. Y lo que ven aquí es un dispositivo fotónico que utiliza la luz para transmitir los datos en lugar de los electrones. Bien, aquí vemos una próxima generación de transmisión de datos. Evidentemente, Estados Unidos ha invertido muchísimo en la tecnología de semiconductores, con muchas historias de éxito, con muchas empresas que han crecido gracias a la fabricación de semiconductores. Como hemos visto, cómo esa fabricación se ha desplazado a otros países porque ya dejaba de añadir tantísimo valor. Y este es otro ejemplo en el que hemos decidido utilizar esas invenciones que nacieron en pequeñas empresas, grandes empresas y universidades, y hemos tomado esas ideas y las hemos desarrollado en este instituto. Nosotros hemos desarrollado no solamente ideas, sino también herramientas de formación para poder formar a esa próxima generación de trabajadores que puedan utilizar la fotónica para estos nuevos dispositivos. Y esto nos lleva a nuevas formas de fabricar materiales y nuevas formas de fabricar dispositivos. Habrá que estar formados en consecuencia. Esto nos lleva a nuevas formas de interactuar como seres humanos con la electrónica para testar el ensamblaje, el packaging, y esto se traduce en la creación de nuevos puestos de trabajo que no existían antes. Y esto también requiere de formación, formar a las personas que van a utilizar a su vez esas tecnologías en la línea de producción para adoptar decisiones. Este es un segundo ejemplo que quería compartir con todos ustedes. Y estos ejemplos han sido fruto de las conversaciones entre la industria privada y la industria pública en Estados Unidos. La magia reside no ya en que haya un instituto o una idea aislada, sino en generar la capacidad de que estos nuevos institutos trabajen de forma colaborativa, como red, que las empresas y la cadena de suministro trabajen conjuntamente. Como ejemplo, aquí tengo algunos institutos plasmados en el mapa, en la parte izquierda, y la idea es que un producto desarrollado hasta cierta fase en un instituto, un nuevo dispositivo fotónico, por ejemplo, después se pueda colocar en un substrato flexible para tener un nuevo formato, plataforma, y después enviarse a otro instituto para que trabaje sobre él, para trabajar, por ejemplo, a nivel de su potencia, o que después se envía a un tercer instituto para que lo adapte a nivel textil, o otro que lo adapte para hacerlo plenamente robótico. Esto todavía no está ocurriendo, puesto que estos institutos solo tienen 5 años de antigüedad. Los productos y la plantilla y la tecnología siguen siendo desarrolladas en el seno de cada uno de estos institutos. Pero la idea es poder construir esta red y garantizar esta conectividad. Les voy a dar otro ejemplo que me toca muy de cerca, puesto que forma parte de mi área de investigación, que está relacionado con la fabricación de productos biofarmacéuticos. Me estoy refiriendo a proteínas o vacunas para autoterapia o nuevas terapias génicas. En definitiva, tenemos un nuevo instituto en Estados Unidos que se centra en la fabricación de biofarmacéuticos, que se basa en la manufactura aditiva y la biociencia. Esto me recuerda al caso del País Vasco. Lo que queremos con este instituto es desarrollar nuevos productos y después conectar este instituto con otro instituto que utilice este mismo enfoque, pero que reduzca la cantidad de materiales empleados, los volúmenes. Podemos automatizar el proceso, podemos añadir sensores, podemos crear productos que revolucionen la forma en la que administramos los fármacos hoy, o proporcionar las células que podamos utilizar para la ingeniería de tejidos y para el testing de fármacos. Estas son las aspiraciones conforme miramos al futuro, utilizando la manufactura avanzada. Y estos institutos nos permiten conectar a las empresas, establecer vínculos entre pequeñas empresas, grandes empresas, ir guiando la investigación y todo ello en estrecho contacto con la administración, con el gobierno. Se habrán dado cuenta que hay un gran entusiasmo, y ese entusiasmo fundamentalmente se da en la fase inicial, en hacer cosas nuevas. Pero tenemos que pensar desde la perspectiva de la economía circular. No solamente estamos diseñando y produciendo cosas nuevas, sino que esos nuevos productos eventualmente con el tiempo van a ampliar su ciclo de vida. ¿Y qué vamos a hacer después con ellos?
ya sea coches imprimidos en 3D, un nuevo fármaco, un nuevo textil. ¿Qué vamos a hacer con ello? Esto es algo que nos estamos empezando a plantear. Porque inicialmente no es la parte más emocionante, no pensamos en cerrar el círculo. He hablado de una serie de institutos y les he hablado de algunos ejemplos y me he centrado en la parte izquierda. Bueno, perdón, mi parte izquierda, su parte derecha del círculo se centra en el diseño, en cómo conseguir que los materiales creen un producto, cómo producirlo, cómo empaquetarlo, cómo testarlo. Pero esta otra parte del círculo es muy importante. Hablamos desde el punto de vista de la economía circular. Tenemos que pensar cómo vamos a ofrecer esos productos, cómo los vamos a suministrar, cómo los vamos a recuperar al final de su vida útil, cómo los vamos a descomponer, desensamblar, cómo vamos a reprocesar o reciclar los materiales. Esto es algo que no hemos abordado con tanta eficacia y es una parte muy importante lo que es la manufactura sostenible. Es un reto y una oportunidad al mismo tiempo, porque es aquí donde pueden residir nuevos puestos de trabajo si nos centramos en estas fases. También hace falta planificación, es necesario dedicarle tiempo y atención. Hay componentes infrautilizados de la economía circular. Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, remitiéndome a mi teléfono, los materiales de la industria, ¿de dónde vienen o dónde han terminado? Muchos de nosotros hemos sido propietarios de más de un teléfono. ¿Y dónde han acabado nuestros teléfonos? Esos que hemos dejado de utilizar, pues probablemente estén en un cajón, no los hemos reciclado porque quizás almacenaban datos. Es posible que estén en vertederos. Bueno, sí, nos deshicimos de ellos y estarán en algún sitio en un vertedero, pero no se están descomponiendo naturalmente, evidentemente. O puede que estén en China, donde hay mucho reciclaje de componentes electrónicos, o es posible que haya una parte que esté en Bélgica, donde se ha realizado un gran esfuerzo por extraer materiales de alto valor de los residuos electrónicos de acuerdo con la directiva comunitaria. Bien, tenemos que pensar en ese back-end. Es necesario pensar en esas fases posteriores. Tenemos que pensar en estos estadios posteriores para hacer uso de esos componentes de la industria 4.0. Y esto representa un reto y una oportunidad para las economías de la industria 4.0. Es necesario que las pymes se centren en ello. Es necesario que le dediquemos mucho tiempo, mucha reflexión. No solamente se trata de producir, se trata también de reciclar y de seguir produciendo de forma sostenible. Nosotros ya nos lo estamos planteando, estamos reflexionando sobre ello, estamos estudiando los residuos electrónicos. Hemos llevado a cabo un estudio académico para ver cuánto dinero nos hemos dejado, cuánto dinero hemos dejado en la cuneta. Si pensamos en el iPhone, el material que se utiliza para construirlo viene de minas. Estamos hablando de materiales de alto valor, metales infrecuentes que pueden incluir hasta oro o platino. Bien, luego se ensamblan los distintos materiales en distintos países o fábricas y se venden como productos de consumo, bienes de consumo. En la Unión Europea se paga más por el iPhone porque parte del precio incluye la capacidad para reciclarlo y hay un sistema ya implantado para ello. Nosotros en Estados Unidos no tenemos eso. Yo siento una tremenda envidia de lo que tienen ustedes en Europa. Hemos hecho nosotros un estudio para examinar. Bien, vamos a tener en cuenta un país y siento no haber elegido España. Ustedes son un país grande. Hemos elegido Portugal y hemos elegido únicamente el país de Portugal y hemos pensado, vamos a analizar toda la electrónica de consumo, los teléfonos, los ordenadores construidos con estos materiales y vamos a analizar cuánto dinero se ha sacado el reciclaje de esos materiales tal y como imponen los reglamentos federales de la Unión Europea y cuánto dinero hemos dejado de ganar. Lo que hemos visto es que millones de dólares se han desperdiciado anualmente en Portugal al no recuperar plenamente los materiales de los teléfonos móviles, con lo cual estamos hablando de una oportunidad ingente. Bien, a modo de resumen, me gustaría decir que trato de trasladarles las siguientes ideas. Hoy todos formamos parte de la economía circular. Y esto es algo cada vez más claro, sobre todo en la Unión Europea. Y parte de la manufactura avanzada incluye la sostenibilidad de la fabricación. No se trata únicamente de producir
componentes de alta tecnología, robótica, satélites, nuevos coches. No solamente se trata de producir, tenemos que producirlos en un planeta que pueda seguir utilizando esos materiales y, bueno, hacerlo a beneficio de todo el mundo. Este es un desafío para la industria 4.0. Tenemos que ser capaces de cerrar el ciclo y para ello hace falta volver a formar a los trabajadores, actualizar sus competencias. Tenemos que ver cómo hacerlo. Y no solamente con la plantilla actual, tenemos que aumentar la plantilla a través de la diversificación de la plantilla en base al género, de las edades, la capacidad física. Los procesos se pueden automatizar, como hemos dicho, más y más. Y no solamente se trata de hacerlo aquí, sino también de volver a hacerlo aquí. Esa es una fuerza motriz que nos va a permitir crear nuevos puestos de trabajo. Challenge, though, is to do all. El último desafío es hacerlo considerando también sobre el impacto en la ciberseguridad física. ¿Cómo lo podemos hacer a la vez de proteger los datos, la producción, tener productos de alta calidad, con los datos y la información que se usa para hacerlos y cómo pueden conectarse a través de la Internet de las cosas, cómo pueden conectarse las máquinas entre sí de una forma que tiene una enorme confianza entre los seres humanos. Esto es el desafío de la industria 4.0. Les agradezco la oportunidad de compartir mis ideas con ustedes. Tengo mucho optimismo cara al futuro, no únicamente sobre cómo va a afectar la industria 4.0 a los trabajadores, porque creo que tendrá un resultado positivo y están ustedes pensando en cómo hacer que tenga un resultado positivo para la mano de obra, sino también porque los humanos somos inventivos, creativos, innovadores. Y la capacidad de utilizar esas nuevas tecnologías para mejorar nuestras vidas y hacer lo más fácil para que sean mejores las vidas de los demás es una oportunidad sin precedentes en mi vida. Y me alegro formar parte de ello. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la profesora Christine Van Vliet. Enseguida vamos a dar comienzo con la mesa redonda. Como ya les he adelantado, se hace en formato radio. Poco a poco van a ir montando aquí en el escenario un estudio de radio. Pero no va a ser la única mesa redonda que vamos a tener hoy en esta jornada Basque Industry 4.0. Tenemos que agradecer la colaboración de los clústeres que nos van a ayudar tras la pausa del café en las sesiones paralelas. Nos vamos a dividir en 4 grupos. Pueden ustedes acudir a la sesión que más les interese. En la sala A, la que va a corresponder al cubo pequeño, al auditorio del cubo pequeño, vamos a tener la mesa redonda que va a liderar el clúster de la máquina herramienta. En todas ellas se van a hablar de aplicaciones sectoriales en la industria 4.0. Como les digo, en el cubo pequeño, máquina herramienta. En la sala B se va a hablar sobre aeronáutica. Este auditorio se va a convertir en la sala C. Aquí se va a realizar la mesa redonda sobre automoción y en la sala D se hablará de energía. Estoy segura de que ni aquí ni en el cubo pequeño vamos a tener problemas de espacio, pero si en la sala de aeronáutica o en la de energía ven ustedes que están prietos, vamos a tener unas salas espejo, unas salas desde donde también se van a poder seguir esas conferencias a través de pantalla, unas salas preparadas para poder seguirlo. Más cosas, después de esas mesas redondas tendremos unas breves conferencias en las mismas aulas sobre las tecnologías habilitadoras para la industria 4.0. Como les digo, todo esto será después de la pausa del café. Ahora, bueno, ya va esto, poco a poco. La primera vez que escuchábamos hablar sobre 4.0 no sabíamos muy bien de qué se trataba. Luego fuimos, haciéndonos una idea de que tenía mucho que ver con la tecnología. ¿Se acuerdan ustedes de la primera vez que escucharon hablar sobre ciberseguridad? Luego nos empezaron a contar que teníamos que estar preparados para algo que no sabíamos muy bien qué era. Bueno, pues ese va a ser el tema de esta mesa redonda. Vamos a hablar sobre la ciberseguridad.
y vamos a hablar sobre los perfiles de formación, sobre qué profesionales necesitamos para hacer frente a este futuro incierto que viene, o que mejor dicho, ya está aquí. Veo que la radio está prácticamente preparada, así que si les parece les voy a presentar a nuestro compañero que va a hacerse cargo de esta mesa redonda. Él es Enrique Rodal, es un periodista, gran experto en esto del Basque Industry 4.0. Así que si les parece, le recibimos a Enrique Rodal con un fuerte aplauso. Efectivamente, ¿no? Como contaba Olatz, en los próximos minutos, en las próximas horas, en este cursal vais a poder testear en diferentes talleres y charlas las tecnologías conocidas como habilitadoras de Industria 4.0. Hablamos de Big Data, robótica colaborativa, inteligencia artificial, fabricación aditiva, etcétera. Pero la Industria 4.0 tiene señalados dos retos importantes. Por una parte está el tema de la ciberseguridad y por otra parte también el de la formación de los futuros profesionales de la Industria 4.0 y también de quienes están trabajando ahora mismo en empresas que tienen que ver con esto. De ello vamos a debatir con 5 ponentes a los que les voy a ir invitando a que se acerquen a la mesa para poder compartir con ellos una experiencia radiofónica diferente como es este Dial 4.0. En primer lugar, Jorge Arévalo, viceconsejero de Formación Profesional. Jorge. Pablo García Bringas, que es director de la Cátedra Deusto de Industria Digital de la Universidad de Deusto. Pablo, no sé por dónde andas, estás entre el público. Bueno, seguro que está o que está escondido en algún sitio. De mientras, vamos a ir llamando al tercer invitado. La tercera invitada en este caso es Beatriz Ruiz, responsable de recursos humanos de la compañía de ciberseguridad CS21SEC. Beatriz. Sí, Beatriz está bajando por ahí. Cuidado con el escalón. Te pongo, vamos a dejar el hueco de Pablo por si aparece, te pongo aquí, ¿vale, Beatriz? Aquí mismo. Cuarto invitado, Javier Dieguez, director del Basque Cyber Security Center. Javier, pues tampoco está por aquí. Bueno, irán apareciendo, seguro. Se ha adelantado un poco la mesa redonda y es posible que ese sea el motivo por el cual no están por aquí, pero en cualquier momento aparecerán. Y Álvaro Fraile, CEO de ITS Security. Álvaro. Gracias. Aquí. No sé si esperar, me voy a quedar un poco de pie, efectivamente, sí, esperando a los dos próximos invitados, pero para no haceros a vosotros esperar, sí que quiero empezar una ronda de preguntas. Empezaría contigo, Jorge, preguntándote cuáles son los retos de la formación profesional respecto a la Industria 4.0, que me imagino que son importantes, ¿no? Hombre, son importantísimos. Realmente para nosotros es un reto muy grande, apasionante también. Estamos aprendiendo muchísimo con el Departamento de Desarrollo Económico y Infraestructuras y con las viceconsejerías de Industria y la viceconsejería de Innovación, porque sabemos que nuestro objetivo es un objetivo clarísimo. Tenemos que dar respuesta muy clara y muy contundente a las necesidades de nuestras empresas. La Industria 4.0 va a ser vital. Eso nos está obligando a cambiar el concepto de lo que es la formación. La formación profesional vasca ha evolucionado muchísimo. Trabajamos 3 capacidades claras: una capacidad de adaptación a las necesidades de nuestro entorno, una capacidad de reacción, necesitamos rapidez para poder dar respuestas urgentes a las necesidades que van surgiendo, y una capacidad de anticipación, que es la que estamos aprendiendo mucho en colaboración con el departamento de Arantxa Tapia, en el aspecto sobre todo de avanzar hacia esa Industria 4.0 y las necesidades que tenemos de nuevos profesionales, ¿no? Profesionales que evidentemente necesitan otro tipo de competencias. Hemos cambiado las metodologías de aprendizaje de nuestro alumnado. Trabajamos en lo que llamamos ciclos formativos de alto rendimiento, en donde trabajan con unas capacidades diferentes, trabajan mucho la tecnología, trabajan con unas componentes claras de componentes científicas, componentes culturales.
una componente profesional clara de lo que supone sobre todo un avance y un desarrollo de altas capacidades, altas cualificaciones y competencias dirigidas sobre todo hacia lo que supone la industria 4.0, pero también hemos introducido algo que es fundamental, creemos nosotros, son los valores 4.0. No solo el valor del compromiso, del trabajo, de la solidaridad, del esfuerzo, del trabajo en equipo tan importante en las empresas, sino el papel del ser humano dentro de 15 años, cuando trabajemos robot, personas, automatización de las máquinas, inteligencia artificial, inteligencia humana. Ese contexto también lo estamos trabajando en el campo de la formación profesional, que creemos que es realmente importante, ¿no? En ese contexto, pues nuestra FP va por un camino nuevo y, bueno, dando respuesta a retos, como decía antes, apasionantes, y que creemos que estamos preparados para poder dar esas respuestas. Claro, hay perfiles profesionales Big Data, profesionales de Big Data, profesionales de ciberseguridad, profesionales de mecatrónica, inteligencia artificial. Son profesiones que seguramente se van a demandar, se están demandando ahora mismo y en un futuro también. Y claro, al final la formación profesional también tiene que adaptar esos planes a esas futuras necesidades e incluso prever lo que puede ocurrir en un futuro, ¿no? Porque aquí estamos viendo que cada 2 años los perfiles laborales o la demanda de perfiles laborales varía y ahí tenéis que estar al loro, ¿no? Como se dice. Sí, evidentemente. No solo al loro, sino que ya estamos aprendiendo a ir por delante un poco las necesidades que vamos a ir teniendo, como es, por ejemplo, el caso de la ciberseguridad. Pero también es verdad que estamos trabajando ya en la formación profesional la realidad virtual, la realidad aumentada, pero también estamos yendo muy cerca de la realidad fusionada, o estamos trabajando todo el concepto de lo que pueden ser los drones aplicados, o lo que puede ser la robótica industrial, por supuesto, la mecatrónica avanzada, o contextos tan diferentes como pueden ser también aspectos relacionados con el ámbito de los sistemas inteligentes dirigidos a la fabricación avanzada, también para preparar a las personas que estén siempre en el ámbito de la formación profesional preparadas para trabajar en esos contextos. Trabajamos en Internet de las cosas, trabajamos la fabricación aditiva robótica o la fabricación aditiva a través de impresión 3D. Es decir, que estamos trabajando en un contexto en el que hace 3 años no lo hacíamos y en este momento la evolución que estamos teniendo en esos campos en lo que supone la formación profesional es realmente importante. Pero también es verdad que, por ejemplo, y es un dato fundamental, y ahí trabajamos codo con el Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras en el aspecto de poder apoyarles para también que las pequeñas y medianas empresas puedan también coger el ritmo de lo que supone la industria 4.0 y a día de hoy estamos ya diseñando y desarrollando lo que son talleres inteligentes, talleres 4.0 o lo que ya tenemos implantado en los centros de formación profesional, que son almacenes inteligentes, almacenes 4.0 también, siempre pensando en mejorar el conocimiento de nuestro alumnado, pero sobre todo también en poder apoyar a las pequeñas y medianas empresas en el desarrollo de lo que es ya la industria 4.0. Se ha incorporado también a la mesa Pablo García Bringas, como decimos, director de la Cátedra Deusto de Industria Digital de la Universidad de Deusto. Egunon, Pablo. Bueno, vosotros desde Deusto obviamente también apostáis por la industria 4.0, lo habéis hecho con la puesta en marcha también de esta cátedra hace muy poquitas semanas, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, y en lo que es industria desde antes tenemos distintos dobles grados que responden a la necesidad de meter mucha tecnología en la información y las comunicaciones, tanto en materias como puede ser el área de organización industrial o el de electrónica industrial y automática. Tenemos un grado que estamos sacando también en materia de diseño industrial, aplicado a industria digital. Y precisamente terminamos ahora el primer módulo de un programa executive que venimos lanzando en el último año sobre Industria 4.0 en su conjunto. Sentíamos la necesidad, por el feedback que nos da el sector, sentíamos la necesidad de concretar casos concretos. Sentimos una cierta proliferación desordenada de tecnologías que no ayudan mucho a un discurso claro y completo. De manera que a partir de reuniones y de conversaciones con algunos representantes interesantes dentro del panorama industrial, como puede ser General Electric, IDOM, Accenture, Grupo Chetal, Telefónica, nos empezamos a plantear cómo hacer un mejor servicio al sector. Y montamos este programa con el objeto de que distintas empresas nos den su visión de cómo ellos innovan en materia de industria. No creemos que la innovación sea algo que nos viene ahora. Llevamos innovando en industria 40 años. Lo que sí creemos es que justo se dan unas circunstancias en las cuales aparece mucha tecnología del mundo IT en una ventana de tiempo muy corta y que parece que está llamada a aterrizar de pronto al mundo OT. No creemos que la moda sea algo que nos deba guiar, sino los casos concretos. Entonces siempre, lo que tenemos es,
con este programa un escaparate bastante bueno para todo aquel, precisamente pequeña y mediana empresa, por ejemplo, o cualquier decisor que en un momento necesite visión general de por dónde va la innovación. Lo que hemos hecho ha sido acoger a los líderes y ponerles a exhibir cómo lo hacen ellos. Es importante, ¿no?, ese testeo con las empresas para saber qué están demandando, qué perfiles no pueden ser, de cara a que vosotros, tanto FP como universidades, podáis empezar a validar programas formativos para esos perfiles, ¿no? Es imprescindible. La teoría ya pasó. Sí. Bueno, Beatriz, vosotros en S21SEC lleváis una trayectoria también dedicada a la ciberseguridad. La verdad es que os habéis convertido también en una empresa de referencia en toda Europa, estáis participando en diferentes programas. Un nicho importante, ¿no?, ahora mismo el tema de la ciberseguridad. Sí, es un nicho muy importante. Bueno, lo primero de todo, y lo segundo, es un placer compartir esta mesa redonda con mis compañeros y a la vez es un honor. A ver, buscar personas, este sector hay que construirlo, hay que trabajarlo muchísimo. Para mantenerse líderes, la verdad es que hay que atraer, hay que trabajar y hay que generar y retener talento. Y esto es lo más complicado. Yo creo que todos sabemos actualmente el gap existente que hay entre la demanda de trabajadores, de miles de trabajadores de IT, de Business Intelligence, de Cybersecurity, etcétera, y la oferta real, ¿no? Es un gap insistente que es muy grande, ¿no? Entonces, para nosotros es un trabajo muy continuo desde el Departamento de Recursos Humanos. Ten en cuenta que tenemos que generar talento, tenemos que trabajar con el talento, trabajamos con personas, en empresas de personas, y esto es muy importante, y somos activos en redes sociales, tenemos políticas de generación de talento innovadoras en las que seguimos trabajando continuamente, tenemos mapas de talento donde identificamos nuestros skills y cómo funcionan las personas y cómo podemos seguir apoyándolas, ¿vale?, en esa palanca de innovación. Porque yo pensaba, cuando hablaba un poco, cuando me habéis invitado aquí, pensaba que el concepto en el que los profesionales, las empresas buscaban profesionales para trabajar ha cambiado. Este concepto está totalmente obsoleto. Ahora mismo es el profesional con experiencia, el profesional formado que decide dónde quiere trabajar, dónde quiere invertir su experiencia y su conocimiento, y esto es muy importante, ¿vale? El modelo ha cambiado y desde luego las empresas tienen que ser muy flexibles. Industria 4.0 lo sabe y la verdad es que yo creo que las empresas del mundo de IT están trabajando mucho en esto. Y por último también es un trabajo de la sociedad, ¿no?, de la educación. Yo creo que los niños del siglo XXI son niños en los que tenemos que trabajar mucho en generar inteligencia emocional, en generar inteligencia social con ellos, en fomentar la creatividad, en fomentar el espíritu de conocimiento, ¿no?, que haga pues que las experiencias que tienen los colegios son vivas, son virtuales, son en 3D y que deben responder a esta demanda tan creciente de profesionales que hay en el sector y que es ahora mismo una realidad. ¿Vale? Enseguida vamos a hablar de motivaciones también, obviamente, porque hay unas carencias, parece, ahora mismo entre los más jóvenes de cara a estudiar carreras relacionadas con la tecnología y con la ciencia, pero bueno, por seguir un poco la ronda, se ha incorporado también Javier Dieguez, que es el director de BAS Cybersecurity Center. Javi, ¿qué tal? Egunon guztioi, eta barkatu berandu iristeagatik. Es que hemos empezado antes de lo previsto y por eso igual os hemos despistado, pero bueno, el caso es que sabíamos que íbamos a estar aquí y aquí estamos compartiendo, Javier. BAS Cybersecurity Center, para quien no lo conozca, bueno, lleváis poco tiempo en marcha, coméntanos qué es lo que hacéis y qué tenéis previsto hacer allí. Llevamos en marcha, yo me incorporé en septiembre y ya hemos puesto en marcha una serie de servicios básicos, entre ellos un teléfono de correo de asesoramiento para dar ciertas pautas básicas de actuación ante ciberataques. Pues también estamos ofreciendo acciones de formación dirigidas a empresas y profesionales a través integrado con el programa de Empresa Digital de SPRI y con intervenciones como esta tratando de contribuir a generar cierta sensibilización y concienciación global en lo que es la sociedad vasca en relación con la aplicación de ciberseguridad como un elemento clave, no solamente a nivel económico, empresarial o de gobierno, sino también a nivel social. Era importante, ¿no?, poner en marcha una iniciativa como esta. Me imagino que la demandaban y que, bueno, ya está aquí, poco a poco, como dices, hay que crecer, hay que multiplicar un poco la operatividad, pero era importante, ¿no?, su puesta en marcha.
Sí, yo diría que además de importante era necesario. Como digo, la sociedad ha cambiado y sigue cambiando. Internet y la interconectividad ha transformado la manera de relacionarse entre personas, la manera de hacer negocios e incluso la manera de gobernar, ¿no? Entonces, el Gobierno vasco entiende que los servicios electrónicos públicos tienen que ser confiables, que las empresas tienen que ser competitivas e innovadoras y que las personas, como decía mi compañera, tienen que tener habilidades para desempeñarse con medios digitales de manera competente, para unificar todas las actividades y coordinarlas que sirvan a estos propósitos. El Gobierno vasco crea el Basque Cyber Security Center para que actúe como punto de encuentro en ese ámbito. Álvaro, ITS Security, sois una empresa que lleváis 10 años de trayectoria. Me imagino que tras cuestiones como el famoso WannaCry, que parece que poco a poco se va olvidando, pero es una amenaza que sigue ahí, ¿habéis vosotros detectado un mayor interés por parte de las empresas, las pymes y las grandes empresas? Yo creo que están bastante concienciadas, ¿no? Pero por parte de las pymes de tener que empezar a securizar sus sistemas digitales. Sí. Pues evidentemente el acontecimiento de WannaCry en mayo de este año pues sí que hizo, digamos, acentuar un poco la importancia de la ciberseguridad, ¿no?, en las empresas. Yo creo que podríamos sacar unas conclusiones. Lo primero es que la ciberseguridad es una parte importante que hay que tenerla en cuenta, porque como vimos, un ciberincidente puede paralizar una empresa, una industria, un hospital, ¿no? Entonces hay que tenerlo, y eso quedó latente. Pero también la conclusión que podríamos sacar es que en materia de divulgación, y ya que lo hilo con el Centro Vasco de Ciberseguridad, que una de sus labores es la divulgación, ¿no?, y concienciación, pues hay mucho por hacer. Hay mucho por hacer. Ese día, sobre todo el día del WannaCry, había muchas empresas que llamaban. Evidentemente las grandes tienen sus protocolos de actuación, pero muchas no sabían qué hacer. De hecho, se tomaron muchas medidas desmedidas, valga la redundancia, apagar sistemas sin saber si realmente podía ser afectado. Entonces, por eso decimos que quedó latente en él que hay que hacer mucha divulgación, pero hay que darle una importancia. Tiene que haber unos protocolos de actuación y tiene que haber una visibilidad. Las empresas tienen que saber a qué riesgos están expuestos. Y cuando hay un incidente, evidentemente hay que estar preparados para la respuesta al incidente. Hay que estar preparados, yo suelo decir, no por si pasa, sino para cuando pase. Y entonces, pues vuelvo a reiterar la importancia de la divulgación y concienciación. El tema de la ciberseguridad es algo que tiene que estar desde la alta dirección a todas las personas, ¿no? Como suelo decir, las personas es el eslabón más débil que existe. Y por eso, ya que estamos hablando también de formación, pues también tiene que hacer una formación a las personas en materia de ciberseguridad, porque la ciberseguridad es una cosa de todos, no solo del informático o de la empresa que lleva los sistemas, sino de todos los miembros de la empresa. Es un formato mesa-debate, o sea que si queréis alguno intervenir durante las conversaciones de alguno de vuestros compañeros lo podéis hacer. Siguiendo contigo, Álvaro, la verdad es que la amenaza está ahí. Hay datos de la Ertzaintza, 2.400 ataques a empresas diarios. La verdad es que son datos que asustan y yo no sé hasta qué punto, pues bueno, las empresas realmente son conscientes de que esto está ocurriendo todos los días, más allá de ataques puntuales como el famoso WannaCry, etcétera, etcétera. Vamos. Todavía, como decimos, ¿no?, mucha labor de concienciación, porque todavía cuando hablamos de ciberseguridad hay muchas empresas que todavía están pensando, hablo a nivel local, que bueno, esto es cosa de las grandes multinacionales, que es ciencia ficción, que no va a suceder, y ahí tenemos los datos de la Ertzaintza, que está creciendo exponencialmente las denuncias que hay en todos los territorios del País Vasco, y esas son las que se denuncian. Quiere decir que esto es muchísimo más de las denuncias, porque muchas veces no se denuncia por miedo un poco a lo mejor a la reputación de la empresa o por aceptar que he podido tener un ciberincidente. Aquí también estamos hablando del nuevo reglamento. El año que viene hay un nuevo reglamento de unidad de seguridad, el RGPD, y normativa que ya va a exigir que nos pongamos las pilas en materia de ciberseguridad, porque va a exigir, uno de los indicadores para exigir es que si hay un ciberincidente en 72 horas, yo pueda comunicar, la empresa que haya tenido la amenaza, sea capaz de identificar que ha tenido un incidente y lo tiene que notificar. Es decir, eso lo que va a hacer es que actuemos, que nos pongamos las pilas, que tengamos un plan de
de actuación, que invirtamos en ciberseguridad, en medidas de seguridad y sobre todo en tener unos buenos protocolos de actuación. Javier, el centro va a trabajar coordinado con la Ertzaintza, como no podía ser de otra manera, pues bueno, pues también para estar atento a todo lo que ocurre e intentar ayudar a las empresas, ¿no? Sí, así es. Nuestra función principal con la Ertzaintza, como no puede ser de otra manera, es tratar de dotarles de herramientas más estado del arte y también asesorarles sobre dónde obtener información, porque una vez que comienza la faceta, digamos, de investigación y persecución del delito, eso es una función policial. El Basque Cyber Security Center es un organismo no policial y por lo tanto nosotros ahí no tenemos competencia. Nuestra función es un poco anterior y sobre también ir un poco por delante de ellos, llevándoles hacia foros donde puedan aprender de otras experiencias. En ese sentido, estamos alineándonos también con INCIBE, con quien la propia Ertzaintza lleva tiempo trabajando en los cybercamps específicos para fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Me voy de nuevo a esa esquina, Jorge, para hablar de vocaciones. Es un tema que habíamos dejado ahí aparcado. La verdad es que se comenta que entre los más jóvenes no están existiendo vocaciones por carreras relacionadas con ingeniería, tecnología, ciencia. Preocupa de manera especial también el tema de las chicas, ¿no? de las mujeres que no se incorporen a estos sectores. Son dos gaps que existen ahora mismo, ¿no? Bueno, sí, no es que se comente, es que es un dato real y preocupante. Es decir, en el aspecto, sobre todo, habría que matizar también. Cuando hablamos de Industria 4.0 en todo el contexto que supone, por ejemplo, el campo de la informática, estamos con mucha gente, no hay problema, y vamos a andar, podemos preparar personas sin graves problemas, y sin embargo, en el campo de la fabricación sí tenemos serios problemas para que los chicos, chicas jóvenes, chicas sobre todo, pero también chicos, opten en primer lugar por intentar entrar a una formación más dirigida a lo que sería la industria, ¿no? Llevada también la industria clásica, industria avanzada, la industria 4.0, como estamos hablando hoy aquí. Nosotros lo que estamos haciendo ya desde el Departamento de Educación es incidir en acciones ya en chicos y chicas, niños y niñas de primaria y de secundaria, para que vayan captando la importancia que tiene el ámbito de lo que supone, ¿no? El desarrollo de la propia industria en nuestra economía, pero también en la importancia que tiene el conocimiento de las ciencias, de la tecnología, de la ingeniería, de las matemáticas, en el aspecto de su propia vida, en su propio desarrollo, a su futuro, ¿no? Y ese aspecto se va a incidir desde el ámbito de la educación y en el campo nuestro también en el ámbito de la propia formación profesional, pues para convencer, ¿no? La importancia que tiene para luego salgan a trabajar desde el FP o continúen estudiando por la universidad. Y hay un dato, algo muy importante que decías con toda la razón. Es importantísimo que esté concienciado desde el director general de la empresa al último trabajador o trabajadora de la misma. En nuestro caso, no solo nos preocupa el alumnado, nos preocupa mucho el profesorado. Es decir, no solo el profesorado que va a impartir el conocimiento necesario para que nuestros chicos y chicas conozcan o puedan trabajar en el ámbito de la ciberseguridad, sino que nuestros profesores y profesoras del ámbito de la fabricación, por ejemplo, conozcan lo que es la importancia que tiene la ciberseguridad y la transmita al alumno, aunque no vaya a ser el especialista en ciberseguridad, pero sí entiendan el problema, la preocupación que nos tiene que trasladar lo que esto supone en base a nuestra propia seguridad, no la seguridad de nuestro tejido productivo. Pablo, cuando ponéis en marcha vosotros una cátedra como la de Industria Digital, me imagino que al final tenéis que encontrar, hilando un poco con lo que decía Jorge, ¿no? Profesorado, profesionales cualificados para impartir materias en diferentes áreas, Big Data, inteligencia artificial, etcétera. Cuesta, ¿no? Me imagino que costará encontrar perfiles de profesores, o igual no, igual tenéis suerte. Como lo tenemos orientado, no nos hace que cueste mucho, porque tiramos de profesionales de empresa, profesores de los cuales sabemos que tienen un conocimiento trascendente en aplicación, con lo cual lo que es el profesorado no nos preocupa demasiado. Contamos con gente muy buena. Lo que tenemos como objetivo fundamental es lo contrario, generar todo el talento que hace falta. La cátedra nace con un estrés de generar talento en todas estas materias de las que estamos hablando. Ciberseguridad, pues efectivamente la diferencia que hay entre lo que tenemos, los profesionales que tenemos y el número de profesionales que hace falta es terrible. Estamos de acuerdo con eso. De hecho, estamos construyendo un nuevo programa ejecutivo en ciberseguridad, retomando el máster en seguridad que tuvimos durante 11 años, desde 2003 a 2014, con colaboración de todos los líderes del sector. Lo que sí creemos también, y hilándolo un poco con la primera pregunta de
por qué puede darse esa paradoja de que tenemos 100% de colocación en todas las carreras de ingeniería industrial, 93% en informática, se colocan de media en 3,5 meses después de acabar sus estudios, quien no lo hace mientras está estudiando, y a la vez tenemos serios problemas para todas las universidades en general, para bueno, pues que la gente cuando toma su decisión a los 17 años, la gente, los estudiantes, las familias, cuando toman esa decisión tan importante a los 17 años, más o menos, bueno, no consideran de una forma más natural que el hecho, y es un hecho, que una carrera profesional muy buena, con un desarrollo personal muy potente, está en el mundo de la industria. También tenemos talleres en secundaria y nos vamos a los colegios, efectivamente, con la misma vocación por el asunto de las chicas. Yo doy clase de álgebra en primero y efectivamente tengo un grupo de 75 personas, de las que tengo una mayoría terrible de chicos y 6 chicas estupendas, pero que son 6. De alguna manera creo que se vende, no hemos vendido muy bien, probablemente ninguno, la aplicación social de la ingeniería. De manera que si nos centramos solamente en hacer eficiente una máquina, sin dotar de valores a lo que estamos haciendo, pues probablemente hay una parte de la población que dice, esto no tiene mucha implicación social. Y eso es un reto, un guante que tenemos que coger entre todos. Fíjate que a mí me da la sensación de que aquí en Euskadi hay mucho talento joven, ¿no? Porque luego participamos en competiciones de la FES Lego League, etcétera, y hay equipos de Euskadi y de Navarra que son punteros y que quedan campeones a nivel estatal. Hay un montón de semanas de la ciencia, Ciencia Trastea, etcétera, donde a los chavales se les ve jugar con robots, programar con Arduino. No sé, desde este momento parece que se ve que hay cierta predisposición, pero no sé si luego eso llegará a convertirse también en una vocación, ¿no? Hay algunas materias que son muy, muy vocacionales. La ciberseguridad, por ejemplo, es una materia muy vocacional. Por ejemplo, nosotros en la uni, en el Centro Tecnológico, contratamos a un chaval con 16 años. Bueno, pues porque nos había dicho que estaba interesado en materia de seguridad, que se había sacado un certificado profesional de test de intrusión de Cisco y que le gustaría trabajar en nuestro grupo de seguridad antes de cursar los estudios universitarios. Y le dijimos que por supuesto que adelante. Pero es una de las materias que tiene, digamos, más vocación. Pero sí que es cierto que todos tenemos que remar en la misma dirección. Si luego bueno, pues al final se frustra ese perfil profesional, pues porque normalmente son perfiles que tienen pasión por la innovación. Entonces, si no interpretan que están desarrollándose personal y profesionalmente lo suficiente, pues efectivamente se cambian de sector. Cuando decimos que los nacidos en el milenio, más o menos, como hablábamos antes, si empezamos a decir que son distintos, es que son distintos. Cualquiera de nosotros que estemos en la sala, que hayamos tenido que hacer entrevistas para contratar gente, hayamos contratado gente, sabemos de lo que estamos hablando. Es que como el proyecto de empresa no vaya alineado con lo que él cree que es su papel en la vida, puede tener unas condiciones fantásticas que antes cualquier ingeniero hubiera aceptado sin duda, y en este caso te dicen que no, que es que el proyecto tiene que ser más complejo. Beatriz, además, sí, quería matizar un tema. Es un tema importante que se cambien de sector, pero lo es aún más que se cambien de comunidad autónoma, porque ese talento lo perdemos, ya no lo pueden desarrollar ni en un sector ni en otro, y es un talento que ya es difícil hacerlo volver, sobre todo en edades pues como los 25-30 años, en el que la gente empieza a formar sus familias. Y luego motivarlos para volver requiere una serie de contexto que a veces no somos capaces de generar. Le quería preguntar a Beatriz, en ese 21SEC, los primeros trabajadores que se incorporaron fueron de una forma un poco inhabitual, ¿no? A través de un congreso hack, ¿no? Hack es bueno en este caso. Me imagino que a vosotros os cuesta, como a todas las empresas de ciberseguridad, encontrar profesionales, y además, bueno, se dan diferentes circunstancias, una falta de profesionales, que en Guipúzcoa hay muchas empresas también dedicadas a este sector. Me imagino que tenéis problemas, ¿no?, a la hora de encontrar buenos profesionales. Sí, a ver, en esta parte estamos trabajando muchísimo. Somos la empresa pionera, la verdad, en ciberseguridad en País Vasco y a nivel nacional.
Pero, a ver, si hablo de comienzos, los comienzos no fueron fáciles, fueron complicados. Trabajábamos muchísimo con la contratación de personas mediante networking interno, porque sigue siendo un sector pequeño, pero en aquel momento lo era más, ¿no? Entonces, sacamos al hacker de un entorno más doméstico, de pasarlo a hacerlo como hobby, a pasarlo a hacerlo de forma profesional. Y esto es algo complicado, ¿no? Entonces estuvimos trabajando muchísimo. Yo creo que desde los inicios S21SEC siempre ha estado muy concienciado con 3 acciones, que continuamos muchísimo con ello y que ha sido la línea, yo creo, de todos los años de trabajo y experiencia. Uno de ellos fundamental es la generación de talento. O sea, yo en mi día a día, una de mis preocupaciones fundamentales es generar talento. Las políticas de recursos humanos que trabajamos todos los días son y para generar profesionales, ¿vale? Luego hablaremos un poquito de los skills, porque es curioso, ¿no? Efectivamente, la generación millennial son gente que obviamente son apasionados por IT, por los IoTs, por el Machine Learning, por la ciberseguridad, y esto hay que atraer a este tipo de talento, ¿no? Y para ello necesitamos políticas muy innovadoras. La contratación, al principio, bueno, ya te digo, pasó de un hobby a una puesta mucho más profesionalizada. Entonces, generación de talento, concienciación, a mí me parece básico. Yo creo que lo habéis dicho todos y seguimos trabajando en ello. La concienciación es fundamental. La concienciación de la ciberseguridad y la evangelización. Siempre hablaban de que comienzas evangelizando, ¿no? Porque muchas veces pues no se conoce el concepto. Y por otro lado, el networking. Yo creo que aquí S21SEC ha fomentado acuerdos con los parques tecnológicos, ha trabajado muchísimo en contenidos con las universidades del País Vasco, con Deusto, con la Universidad Oberta de Cataluña, bueno, etcétera, ¿vale? Aquí, obviamente en casa, pero también intentando fuera de casa desarrollar esos programas de ciberseguridad, ¿no? Hablábamos de la iniciativa de FP con el Zubirí Manteo y hemos estado trabajando muchísimo con los profesores formándolos en ciberseguridad. Y este año ya recibimos los primeros alumnos con especialización en FP directa en ciberseguridad, que a mí me parece que eso sí que es trabajar para generar talento y es fundamental porque lo necesitamos. Y por otro lado, un poco, bueno, el tema de las becas y la colaboración interna que estamos haciendo. Nosotros tenemos carreras. Es curioso, ¿no? Porque yo cuando empecé un poco en este sector hemos ido trabajando muchísimo como una empresa generadora de carreras profesionales, ¿no? Y seguimos trabajando en eso. Ten en cuenta que cuando no hay tanto profesional es la propia empresa la que tiene que desarrollarlo, ¿no? Y dejarlo dentro de casa. La verdad es que otra cosa que es fundamental, y la habéis dicho todos, y yo quiero recalcarlo, es la innovación. La innovación es una palanca fundamental dentro de la compañía, yo en S21SEC, dentro de nuestra compañía, para nuestro crecimiento y para el crecimiento de las personas. De hecho, en entrevistas que te voy a contar, muchos me preguntan, pero dentro de S21 ¿hay horas especiales para innovación? Digo, por supuesto. O sea, es que es la única forma de que el talento crezca, lo riegues y empiece a florecer, ¿no? Y de esa innovación salen nuevas líneas de negocio, salen nuevas formas de trabajo y bueno, yo tengo el orgullo, ¿no? Y en S21 lo sentimos muchísimo, que es una generadora de startups. De hecho, hay muchas personas que han salido de S21 y han creado su propia startup, aquí con la ayuda también del Gobierno vasco y subvenciones. Y también tenemos gente que ha estado trabajando en S21SEC, profesionales muy reconocidos, que están en empresas punteras tecnológicas como es Google o Microsoft. Y al final, esto, ¿no? Que hablamos un poco de cuando se va la gente y la rotación, para mí, fundamentalmente, es un orgullo. Y para todos y cada una de las personas que están en S21 también lo sentimos así, ¿no? Es decir, estás generando talento para empresas que son multinacionales del sector. Álvaro, dos conceptos que he comentado Beatriz que creo que son destacados, por una parte innovación y por otra parte retención del talento, ¿no? Que es un poco a lo que hay que aspirar, ¿no? Obviamente atraer, pero al que tenemos aquí retenerlo, ¿no? De alguna manera. Sí, la verdad que es muy importante. Muchas veces nos centramos en ser atractivos de cara al exterior, ¿no? Para que los clientes nos compren, ¿no? Y hacer negocio, pero lo importante, lo que está diciendo Beatriz, es retener el talento. Y retener el talento es hacer una empresa atractiva donde, evidentemente, también se ha comentado que ya las personas ya eligen en qué empresa quieren trabajar, ¿no? Sobre todo en este caso en materia de ciberseguridad, que cada vez hay más oferta en diferentes empresas, pues hay que hacer atractiva, ¿no?
y al final pues las personas lo que quieren es desarrollarse, tener una carrera profesional y eso tenemos que trabajar esa parte, la parte de atractividad. Por eso yo creo también que es importante el Centro Vasco de Ciberseguridad, ¿no? Cuando estamos hablando de también concienciación, divulgación, es atraer ese talento, ¿no? Que haya un Centro Vasco de Ciberseguridad. Eso también va a hacer que esto sea un faro, ¿no? Y que empresas que estamos aquí también podamos atraer talento, pues porque estamos ubicados aquí, porque tenemos una gran industria, porque tenemos una expertise en ciberseguridad industrial, y todo ese atractivo es bueno para atraer talento y tener profesionales dentro de nuestras empresas. Javier, yo hablaba de la ciberseguridad como reto, obviamente entendido como seguridad, ¿no? Como la manera de proteger a las empresas frente a ataques, pero lo que está claro es que en materia de ciberseguridad en Euskadi, de empresas de ciberseguridad, la verdad es que podemos estar orgullosos porque hay un tejido muy potente que obviamente puede dar servicio a todo lo que demande la industria de nuestra tierra y también del exterior, ¿no? Muchas empresas están preparadas para dar servicios internacionales, vamos. Sí, yo diría que bueno, en Euskadi tenemos la suerte de contar con un ecosistema de empresas, además bastante diverso. Hay integradores, hay algún fabricante de relevancia mundial como Panda Security e incluso hay distribuidores y empresas de nicho, ¿no? Creo que es un tema importante porque además están digamos complementados por una red de ciencia, tecnología e innovación que es un referente en Europa, con agentes con una presencia tremenda a nivel de la Unión Europea y a nivel internacional. Y además en un radio de 100-150 kilómetros tenemos una densidad industrial de fabricación avanzada, yo creo que envidiable, ¿no? Entonces hay muy pocas regiones en Europa que yo creo que puedan decir lo mismo que nosotros. Y esto debería constituir una ventaja, una oportunidad para nosotros en un campo del que creo que todavía no hemos empezado a hablar en esta mesa, que es la innovación tecnológica. Europa ve con preocupación la dependencia que tiene actualmente, la poca autonomía que tiene frente a economías pues como la americana, la israelí o la china o japonesa, ¿no? Aquí, desgraciadamente, pues tenemos poca tecnología propia y somos muy dependientes de esas importaciones o de esa tecnología externa, ¿no? Creo que deberíamos hacer un esfuerzo entre todos para posicionar un poco mejor nuestra autonomía digital, ¿no? Volviendo un poco al tema de la formación, Jorge, muy importante, básico, el tema de que los jóvenes hagan las prácticas en las empresas. Esa formación dual que les permite, bueno, pues estar en contacto con lo que es la realidad, ¿no? Que muchas veces haces una formación y cuando te enfrentas al mercado laboral resulta que la realidad es completamente diferente, ¿no? Sí, evidentemente. Y de hecho la formación profesional dual que hemos implantado en el País Vasco ha ido dirigida ya evidentemente a las necesidades que tienen nuestras empresas por la rapidez tecnológica y evolución que tienen los puestos de trabajo para poder dar respuestas reales a las necesidades reales de nuestras empresas. Con lo cual, en este momento estamos trabajando con más de 1.300 empresas en formación profesional dual y el esfuerzo por parte de las empresas, que siempre estamos muy agradecidos, como el esfuerzo por parte de los centros para poder dar esa respuesta, está suponiendo el que realmente ajustemos mucho mejor los perfiles de los chicos y chicas que cursan la formación profesional a las necesidades que tienen ya nuestras empresas al día de hoy. Porque muchas veces, Jorge, es un tema también no solo de capacidades, sino de actitudes, ¿no? Ya no vale tan solo el tener una formación o saber perfectamente de la materia que has estado estudiando o que estás impartiendo, sino cuando llegues a la empresa tener una actitud de querer seguir absorbiendo ese conocimiento y que además en Industria 4.0 y en tecnología en general son cuestiones que evolucionan año a año. Lo que hoy estás aprendiendo tienes que aplicar dentro de un año puede ser diferente. La actitud es sin duda algo fundamental que yo creo que también, en cierto modo, desde la AFP, desde los centros educativos, se intenta fomentar, ¿no? Evidentemente, para nosotros es una prioridad porque las empresas nos lo han puesto como lo más importante. Es decir, además de que ya la capacitación profesional va de suyo, es decir, tienen que ir bien preparados, lo que nos están valorando es la actitud, pero en un contexto muy amplio del concepto de actitud. Ya no solo es el trabajo en equipo o el que sean personas sepan relacionar, sino que ya personalmente tengan un emprendimiento propio en su propia vida, en su forma de ver, en su forma de trabajar, en lo que supone una autonomía personal, en la capacidad de entender las situaciones, de trasladar lo que supone una problemática o trasladar una solución y tomar las decisiones que tienen que tomar en su propio trabajo. Eso ha supuesto que cambiemos muchísimo el concepto de aprendizaje dentro de la formación profesional y hemos cambiado hasta las metodologías de aprendizaje para que realmente la actitud
sea esa prioridad para todos que tanto necesitamos. Me imagino que estás de acuerdo, ¿verdad, Pablo? El tema de las actitudes, vamos. Está claro. De hecho, creo que recientemente está de actualidad el hecho de que nuestros jóvenes además tienen que empezar a pensar en trabajar más con el compañero. Nosotros tenemos distintas herramientas. La formación dual para aplicación al mundo de la empresa, tenemos distintos ejercicios pues que creemos en ello, pero además también tenemos una herramienta bastante flexible que es el concepto de aula tecnológica. Aula tecnológica padrinada por la empresa X. Entonces, pues tenemos distintos ejercicios en los cuales la necesidad de talento es el disparador de todo, prácticamente siempre, en los últimos 5 años largos. Con lo cual lo que hacemos es, sabiendo que hay pocos ingenieros que van a salir, metemos a las empresas en los grados, de manera que con gente de tercero de carrera, cuando vamos a los másteres, nos vamos a cuarto, nos vamos a tercero de carrera y ya desde ahí para arriba montamos pequeños proyectos dentro de esas aulas que sirven para satisfacer necesidades concretas del sector. Entonces, más allá incluso de los estudios de mercado. Al final es un poco también innovación, ¿no? Lo que comentaba antes Beatriz, intentar inculcar, ¿no? A todos los jóvenes pues esa querencia, ¿no? por seguir aprendiendo, que no sé hasta qué punto se puede detectar que es uno de los gaps que existe ahora mismo con el tema de Industria 4.0, no en cuanto a futuros profesionales, sino las personas que están ahora mismo en plantillas, ¿no? El querer adaptar sus conocimientos y puestos laborales a nuevas necesidades, como puede ser el manejo de una máquina, de un dispositivo de realidad virtual para hacer un mantenimiento de una máquina o algo así. No sé si vosotros en Deusto os encontráis con... En general tenemos unos cuantos casos de frustración y de que por ahí no. Y de hecho hemos corregido algún que otro proyecto ajeno. En general tenemos la sensación de que una cierta prudencia, y eso, bueno, en País Vasco prudentes somos, una cierta prudencia a la hora de marcarte objetivos que te vengan bien a ti en tu negocio, no que le vengan bien a la moda tecnológica. Es la clave del asunto. Primero, dotar de sentido a la transformación que quieres hacer. Hablamos a veces, en lugar de 4.0, hablamos de transformación digital. Es que va de eso. Lo importante es la transformación. Tecnología, bueno, en esta ventana de tiempo tenemos unas tecnologías, pero probablemente tengamos tecnología desarrollada para cubrir necesidades de toda una década. La magia del asunto es la transformación. De manera que, dotando primero de sentido a una transformación en un pequeño espacio de oportunidad o de que te apriete el zapato, creemos que esa es la forma de hacerlo, porque entonces tú sabes más a las claras lo que quieres. No debería sorprender, pero sí que hemos sentido, por ejemplo, el Big Data. Y dices, bueno, y me he comprado un CPD terrible, y bueno, ¿y qué vas a hacer con eso? Y dices, no, bueno, vamos a hacer los análisis de datos fantásticos y luego ya iremos viendo. Ese ya iremos viendo en general es muy voluntarista, es muy bueno, a veces hay que hacerlo, pero si te lleva a una frustración no va a haber un segundo paso en innovación. Es importante asegurar cada uno de los pasos que vas dando. Y por eso, por ejemplo, pues precisamente hablábamos de la red vasca, pues tienes un elemento que te resuelve incertidumbre tecnológica privilegiada, comparado con cualquier cosa que quieras comparar. A veces la tecnología, pues tú la quieres aplicar en un espacio y, lo siento, no funciona. Si matas ese ejercicio, si lo castigas mucho, el segundo innovador que venga en tu organización va a decir que innove otro. De manera que basta que tenemos aquí un bonito colchón, aprovecharlo bien. Sí, iba a decir que no solamente a veces no funciona, sino que a veces es posible que incluso la industria que quiere transformarse, que quiere incorporar alguna herramienta digital, no sepa contextualizarlo a su negocio. Es decir, necesita alguien que lleve de la mano y a lo mejor tratando un caso de uso pueda ver cómo de verdad le puede ayudar, porque muchas veces, como digo, el propio negocio, la propia industria no es capaz de entender cómo esa tecnología le puede ayudar. Entonces yo creo que ahí hay una limitación importante. Sí, y por ejemplo, pensando en un alto porcentaje de pequeña y mediana empresa, no podemos pensar en transmitir un discurso de innovación, de que fíjate lo que ha hecho yo que sé quién enorme en Estados Unidos. No. Que yo tengo un trimestre muy concreto y antes del trimestre tengo el mes que viene y hay que buscar espacios muy, muy concretos en los cuales una asesoría, hacerte con buenos compañeros de viaje en el concepto de la transformación, y es un poco lo que intentamos trabajar en el programa nuestro. Primero, dotarte de sentido a qué indicadores quieres mejorar, qué quieres exactamente, dónde ves que puede haber un espacio de oportunidad. Primero eso, y luego echarte al amigo tecnológico. El
tecnológico. Sí, eso suele decir que al final lo que hace falta es una empresa o una pyme tener un plan estratégico y a partir de ahí ya decidir qué tecnologías, pero muchas veces se está haciendo al revés, ¿no? Se está diciendo, venga, yo me enfrento a un proceso de digitalización sin tener un plan estratégico de cara al futuro y ese es uno de los problemas. Plan estratégico completo, estructurado, quizá tampoco. A veces la metáfora que nos contaba uno que sabía de esto de innovar sobre los 2 puntos, a veces tú plantas un primer punto y no sabes muy bien cómo se va a alinear hacia adelante con el segundo. Pero bueno, si las cosas las vas haciendo con una cierta orientación, pues lo normal es que desde la prudencia, desde las buenas compañías y desde una profesionalización y un rigor en lo que hacemos, lo normal es que aparezca un segundo punto que vas a acabar alineando en tu línea. Cuando hablas de innovación, si usas muchos indicadores de lo que has venido haciendo hacia atrás, que es normalmente lo que hacemos en los planes estratégicos, te pierdes la posibilidad de que aparezca un indicador nuevo no sé dónde. Fíjate que es el bueno en los próximos 5 años. Nadie le decía a WhatsApp que el indicador bueno iba a ser, fíjate, pues que la gente se comunicara. Entonces, sí, un plan hay que tener, seguirlo, como sabemos, pero sí yo recomendaría dejar una cierta visión, una cierta flexibilidad en ese plan. Yo estando de acuerdo, si me permites, con lo que estamos comentando completamente, hay una cosa que tenemos que tener muy en cuenta, que es un problema, la velocidad. Es decir, toda esta reflexión es verdad, hay que tenerla y hay que tener claro hacia dónde vamos o qué objetivos necesitamos, pero esto a una velocidad enorme. Sabemos que si queremos seguir donde estamos hay que correr mucho, pero si queremos avanzar hay que correr muchísimo. Entonces, al final, cuando hablamos de la excelencia, por ejemplo, es algo importantísimo. Nosotros si hemos aprendido algo trabajando con la Viceconsejería de Industria o con la Viceconsejería de Innovación, es que tenemos que ser efectivos. A nosotros nos piden efectividad, es decir, ¿qué es la efectividad? Pues 4 conceptos pondría, ¿no? Eficacia, por un lado, saber qué tenemos que hacer, eso nos lo trasladan desde las 2 viceconsejerías a nosotros en concreto. La eficiencia, hacer bien eso que hay que hacer. Rapidez, necesitamos hacerlo rápido. Y otro concepto que es la precisión. Es decir, eso que haces rápido lo tienes que hacer en la medida de las necesidades que tiene nuestro entorno productivo. Entonces, tenemos que reflexionar, sí, pero es que tenemos que reflexionar corriendo, porque lo demás nos van a pasar por encima por todos lados. Y eso es algo fundamental, la velocidad, al menos desde nuestro punto de vista. Sí, yo creo que ahí es muy importante la labor de los grupos de pilotaje, ¿no? Que al final son un poco los que se encargan de observar las tendencias, de marcar centros tecnológicos, empresas, etcétera, que son un poco los que nos ponen sobre la pista, ¿no? De esas futuras tecnologías, a partir de las cuales vosotros, como centros de formación, tenéis que empezar a impartir algún tipo de... La noticia buena es que se está perdiendo el miedo por parte de la empresa muy consolidada de empezar a ver y a consolidar y a trabajar en colaboración con esa startup que está investigando en una cierta tecnología que hace no sé qué innovador. Se está perdiendo ese miedo. De manera que todo parece apuntar a que en colaborar de una forma mucho más abierta es hacia donde van las cosas. Tú dentro como organización, ser consciente de todos los nichos y tener expertos en todos los nichos tecnológicos que están apareciendo es fisiológicamente imposible. Se suele hablar de proliferación desordenada de tecnologías. Nos pasó hace unos años. En materia de datos masivos trabajamos unas ciertas tecnologías. Nos sentíamos, bueno, razonablemente a gusto. Y de un día para otro nos dimos cuenta que el gobierno alemán había promocionado durante un tiempo la suya, la saca de repente y va 60 veces más rápido que la anterior. Y dices, ahí va, esa velocidad. Dice, ¿qué hacemos ahora? Como organización, como profesionales, ¿qué hacemos? Nos embarcamos en esta otra tecnología que es un poco distinta, es incompatible con la anterior, pero es más rápida. ¿Qué hacemos? De manera que el dar sentido a todo el ecosistema como, oye, deja que ya va a haber empresas que se van a posicionar en los distintos espacios y vamos a intentar fomentar esquemas que sirvan para colaborar un poco más, abrir un poco más mis necesidades, considerar un poco más en serio esta oportunidad de estos 5 emprendedores que hacen un análisis neuro-X fantástico, porque así vamos a acabar ganando todos. En ese sentido, iniciativas como BAIN 4.0, yo creo que están consiguiendo eso, ¿no? Aunar proyectos de startup con grandes empresas, poder desarrollar y testear un poco Esos pasos son muy importantes. Beatriz, perdona. Yo quisiera comentar un concepto, en ese 21 sé que inventando palabras, que es el concepto de emprendizaje, que es una mezcla entre aprendizaje y emprendimiento, y que creo que es imprescindible
en las personas, en los nuevos talentos, en los millennials, porque realmente emprenden desde dentro para la compañía, comienzan así, ¿no? Entonces, y el fomentar ese aprendizaje y ese emprendimiento en esta palabra que os estoy exponiendo, para mí es fundamental, ¿vale? Y de hecho el talento te lo exige también, te exigen que le des esos caminos o esas palancas para que ellos puedan hasta empezar a emprender en la propia compañía. En esos skins de los que hablabas antes, en esos perfiles que vosotros estáis detectando, los millennials, ¿ves algo, resaltarías algo, hay algún factor común, algo que te llame la atención? Sí, aquí un poco en ese 21 yo destacaría muchos, ¿vale? Pero en nuestro caso obviamente buscamos skills tecnológicos, pero yo por ejemplo valoro muchísimo la versatilidad, porque en ciberseguridad, aunque parece el consultor de ciberseguridad en un único perfil, no, yo en la compañía tengo 17 perfiles diferentes. Es que tenemos desde la parte de hackers, la parte de consultoría, governance y compliance, etcétera, ¿vale? ¿No? Y la parte obviamente de ciberseguridad industrial, que es una de las de Industria 4.0 y que de hecho están con una maqueta en el stand maravillosa nuestros compañeros del área. O sea, es decir, que son perfiles muy, muy, muy variados y aún así trabajamos dentro de ello. ¿Qué busco? Busco versatilidad. Porque las propias personas me piden cambios de departamento. Oye, es que empecé en el área de hacking, pero es que ahora quiero hacer ciberseguridad industrial, ¿no? Y ellos mismos, la compañía tiene que fomentar precisamente estos cambios desde dentro, porque son perfiles muy versátiles. Otra cosa que yo valoro muchísimo es la creatividad y la búsqueda continua del conocimiento. Yo, que soy millennial, así como por poquito, ¿vale? Pero en mi equipo y en los equipos tengo generaciones Z, X, Y, ya he perdido en la letra, ¿vale? Porque es que es increíble. Y estas personas están en la búsqueda continua del conocimiento. Están en la búsqueda continua del aprendizaje y eso es lo que les motiva en su día a día. Y nosotros, las compañías, tenemos la responsabilidad de seguir dándoles ese aprendizaje. Para mí, otra capacidad básica que está como que parece que la voy a decir y dices, bueno, es obvio, trabajo en equipo. Pero trabajo en equipo no solo trabajo en equipo, compañerismo. Compañerismo, trabajo en equipo, genera el clima perfecto de caldo de cultivo para compartir conocimiento. Y compartir conocimiento es fundamental en compañías como la nuestra, ¿vale? Otra cosa que a mí yo destacaría y que me encanta decirlo, y que en ese 21 somos apasionados, en nuestro caso es la pasión por la ciberseguridad. Aquí se aplicaría la pasión por la tecnología. O sea, yo cuando voy a desayunar con la gente en mi compañía, los desayunos son un poco frikis, ¿no? Te hablan de IoT, te hablan de Machine Learning y tienen unos debates fantásticos, ¿no? Y yo, como directora de Recursos Humanos, me siento con ellos y con ellas, que también tenemos ellas, y aprendo día a día. Y eso yo creo que une a todo el talento en ese 21SEC. Otra cosa que yo destacaría muchísimo, aparte de la pasión, que creo que es fundamental, y en FP y en universidad lo vais a ver, o sea, a mí me contagian todos los días de pasión. Yo espero contagiarles a ellos, pero ellos me contagian a mí. Son personas realmente que les interesa mucho aprender. O sea, quieren becas, oportunidades, innovación, etcétera. Y luego otra cosa para mí muy importante, y no sé si estáis de acuerdo, mis compañeros de mesa, es los principios y los valores, ¿vale? Sobre todo en el mundo de la ciberseguridad. El hacker ético es un hacker con principios, con valores. Y eso también lo valoramos y lo fomentamos muchísimo en ese 21SEC. Y por otro lado, lo más importante sería para mí, y yo creo que en esta mesa, si no lo vamos a hablar, es el tema de la internacionalización. En ese 21SEC, y por cierto, en Gobierno Vasco, he recibido maravillosas becas de internacionalización y hemos mandado a personas México, Brasil, Argentina, que voy a decir, y seguimos fomentando esto, ¿no? Y eso para nosotros también es fundamental porque es una palanca para abrir este mercado tecnológico a todo el mundo, ¿no? Álvaro, en el tema de la ciberseguridad, como comentaba Beatriz, es muy importante que los profesionales evolucionen, ¿no? Porque obviamente evolucionan también los tipos de ataques a los que nos tenéis que enfrentar y también tienen que evolucionar el conocimiento y un poco las actitudes, ¿no? de vuestros profesionales. Sí, en este caso también cuando hablamos de ciberseguridad hay mucho autodidacta. Es decir, se le puede dar formación, pero sobre todo tiene que ser alguien que
que viva, que la apasiona en el mundo en el que está trabajando, porque es una evolución constante. Pero las amenazas están cambiando diariamente y por lo tanto el perfil tiene que cambiar y el que está trabajando en ciberseguridad tiene que adaptarse, ¿no?, a las nuevas amenazas. Por lo tanto es una evolución constante en el que todos los días hay que estar aprendiendo. Por eso los perfiles que se suelen buscar es gente muy inquieta, gente que lo que le gusta, como digo yo, le gusta trastear, ¿no? Le gusta trastear y bueno, sí, hablamos de un mundo friki porque evidentemente en el buen sentido, porque hay que estar todo el día trasteando, ¿no?, con los cacharros. Estamos hablando ahora, por ejemplo, y hay que darle importancia, ¿no?, de la ciberseguridad, ¿no?, pero hoy que estamos en el Basque Industry 4.0, la ciberseguridad industrial, que es, estamos hablando de automatización, de procesos. Es muy complejo, ¿no? Es complejo, es otro terreno de juego que hasta ahora, pues bueno, no estaba tan activo. La industria no estaba conectada, o no estaba conectada tanto, y ahora lo que estamos haciendo es exponiendo todo al ciberespacio. Por lo tanto, te encuentras con desafíos que son dispositivos, cacharritos, vamos a llamarlos así, que están conectados, que son diferentes a los del mundo IT tradicional, del ordenador, del servidor, si no son los PLCs que controlan una máquina. Entonces es complejo porque diariamente están saliendo diferentes dispositivos y tienes que conocer las novedades que tienen y ayudar incluso a esos fabricantes a sacar dispositivos ciberseguros ya, ¿no? Ya desde la propia fabricación, sí, o por lo menos que tengan en mente seguridad embebida, ¿no? Seguridad embebida, porque es importante, ¿no?, para nosotros. Pero evidentemente tenemos que estar diariamente con cacharritos nuevos, cacharreando e intentando, como digo yo, atacarlos, ver dónde son sus vulnerabilidades y ayudar al fabricante a que los haga más ciberseguros. Javier, retos del Basque Cyber Security Center a corto plazo. Si tuviera que elegir una palabra para describir ciberseguridad, por empezar, yo diría confianza, ¿no? Entonces, desde esa óptica, el reto más inmediato que tenemos como unidad organizativa del Gobierno vasco es ganarnos la confianza de aquellos a los que estamos dirigidos a prestar servicio. Si tuviera que elegir una segunda palabra, elegiría colaboración. Colaboración para encontrar, para ser capaces de dar un paso, ir más allá, dejar de ser una unidad organizativa del Gobierno vasco y convertirnos en un concepto social, donde cada uno de los agentes que puedan estar involucrados, los he mencionado antes, agentes tecnológicos, empresas, red de investigación, la propia administración pública, cada uno pueda encontrar el espacio donde más valor puede aportar y entre todos ser capaces de sumar en una misma dirección. Entonces yo, como digo, me quedo con el reto a corto plazo, digamos, de alcanzar esa confianza y a medio plazo, largo plazo, de conseguir que todos colaboremos. Vas a dar una masterclass ya esta tarde en el final de este evento. También tenéis operativos un correo electrónico en castellano y en euskera y un teléfono, pues para que todo el mundo le interese. Seguro que si hace una búsqueda en Google lo puede encontrar. Pues vas Cyber Security Center. Jorge, tema de FP, tenemos 2 minutitos, os pediré un poco de brevedad. Retos, la FP en Euskadi, desde luego comparada con otras comunidades, no gusta tampoco hacer mucho ese tipo de comparaciones de somos los mejores, pero desde luego sí que cuando hablas con gente de otras comunidades autónomas dicen que es envidiable lo que se está haciendo en Euskadi. ¿Qué más se puede hacer? Relacionado con el Industria 4.0, por supuesto. Pues claramente 2 palabras he dicho: confianza y colaboración. Nuestras empresas confían en la formación profesional, la formación profesional no les va a fallar. Eso requiere colaboración. En el Gobierno colaboramos y mucho, y con un departamento tan importante como el Departamento de Desarrollo Económico, para poder ir en el camino que a todos nos interesa. Y avanzar sobre todo nuestro trabajo es avanzar en preparar bien a las personas, prepararlas muy bien, para que realmente puedan dar respuesta a esas necesidades que estamos viendo aquí tan importantes, primero para ellas mismas, ¿no?, lo que nosotros llamamos el desarrollo humano sostenible, que para nosotros es vital, pero sobre todo pensando en la importancia que tienen nuestras empresas para el futuro de nuestro propio país. Pablo, Universidad de Deusto, la cátedra recién puesta en marcha, también tenéis el grado de Vitoria-Gasteiz. También en un minutito te pediría un poco conocer los retos y qué es lo que vais a seguir haciendo en este sentido. Nosotros generar talento, pero siempre desde las 2 palabras, es que me han gustado mucho. Si no confiamos entre todos de que lo que estamos haciendo tiene un sentido para nosotros, pero por supuesto tiene un sentido como país, el resto de cosas deja de funcionar, deja de ser útil. Me ha gustado mucho.
Bueno, pues agradeceros a todos, a Jorge, a Pablo, a Beatriz, a Javier y a Álvaro, pues que nos habéis acompañado en esta mesa redonda hablando un poco de los retos a los que se enfrenta la industria 4.0 referidos a ciberseguridad y a formación. Y lo dicho, gracias a todos por estar aquí y gracias a todos por haber estado escuchando este mesa redonda debate Dial 4.0. Mila esker. Bueno, se quieren ir, tienen mucha prisa, van a ir a tomar el café como todos los demás. Es solamente recordarles que a la vuelta del café volvemos con las sesiones paralelas. En la sala A, máquina de herramienta, eso es el cubo pequeño. En la sala B, aeronáutica. C, automoción, que va a ser esta sala. Y en la sala D, energía. Volvemos a las 12 en punto, así que les ruego que vuelvan a las salas 5 minutitos antes. Que disfruten de esos stands, de la zona de Gaia de gamificación y de la zona del Bind Lau.0. Eskerrik asko, gero arte.